Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal, sigo Astilian. Hoy, a ver, voy a decirlo todo, ¿eh? Estamos en directo en Twitch, en YouTube, y es posible que estés viendo esto tanto desde YouTube a posteriori o desde iVoox, porque desde el último charlando con Eligio Montero voy a comenzar a colgar los directos y estas charlas en iVoox también. Así que tenéis esas cuatro formas de ver esto, dos en directo y dos en diferido. Antes de empezar, pues un saludo a todos los que ya estáis por el chat, muchos habituales, Viejo Sar, Marco Frio Camilo, Jordi Arf, Daniel Hernández, Lúdica Carmesí, Curro CL, Javi de Null, estáis todos los habituales, bienvenidos. Deciros que hay más habituales que la semana pasada, que había Champions del Madrid, os he pillado, no pasa nada, aquí sois bienvenidos. Incluso cuando hay fútbol, pero como no hay equipos españoles ahora mismo a las 9 de la noche, el Barça ya ha jugado, pues estamos en un horario más aceptable para tener una buena audiencia. Así, mira, cómo lo sabes, dice Viejo Sar. Es que os he pillado a todos, os he pillado a todos. Pero bueno, hoy hemos pasado lista y parece que estáis todos. Acumuláis una falta esta temporada, veremos cómo acaba el año. Así que nada, no me voy a enrollar más porque tenemos a Paco Gradaile esperando, así que le voy a dar entrada y esperemos que todo funcione a la primera como siempre. Hola Paco, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues mira, aquí estamos. Paco, muy contento de que te pases aquí por el directo. Tengo que deciros que nos vimos la semana pasada en el club, estuvimos hablando y le dije, ostras Paco, pásate por el canal y hablamos un ratito que seguro que es de mucho interés, ¿no? Paco es autor ya de varios juegos. Dime si me dejo alguno. Tenemos a Plantagenet, tenemos Onoda. En breve llegará Ujú. Habemus Papam y tenemos el Cuyus Reggio por allí dando vueltas. Esto es lo que está en Sí, BGG ahora mismo. sí, eso es lo que está público, digamos. Sí, hay algunos más que están en diversas fases de desarrollo, pero en principio esos cuatro. Sí, Perfecto, como sabéis, bueno, ya muchos ya conoceréis a Paco Gradaile, pero para que lo vayáis conociendo, aquellos que lo conocéis menos, lo que primero que solemos hacer, Paco, como ya sabes, porque ya me has chivo que eres oyente del Ujú. podcast, es hablar un poquito de tu vida lúdica, que nos expliques cómo entraste en la afición, cómo fueron esos primeros años y cómo ha ido pasando hasta el día de hoy, ¿no? Sí, pues a ver, los inicios, cuando hablamos la semana pasada, pues me puse a reflexionar también, ¿no? Sobre esos inicios y yo creo que el principio de todo es el rol. O sea, mi afición por los juegos viene prácticamente toda desde el rol. Empecé a jugar de muy joven, o sea, muy pequeño en AEGB, en aquellas épocas, con 9 10 años y luego pues eso se fue desarrollando, casi siempre hacía de máster y eso ha seguido todos estos años. Luego, después de rol, creo que son 12 años, 13, empecé a jugar ajedrez a nivel, bueno, de competición y esto. Y en teoría el ajedrez es un juego de mesa, ¿no? Pues también cuenta. Cuenta, cuenta. Y así estuve muchos años haciendo competición. Por en medio hubo Magic, porque cogió la época de Magic cuando entré al instituto. Y luego básicamente fui siguiendo con rol. Ajedrez lo dejé con 21 22 años y así seguí muchos años. El tema de lo que son juegos de mesa, yo ahí entré bastante tarde. Había jugado de vez en cuando a cosas con amigos, yo qué sé, Puerto Rico cuando salió, cosas así, sencillas, juegos más familiares. Y no me metí en serio con el tema juegos de mesa. Bueno, jugué un Aníbal una vez, hace casi ya 20 años, no sé, debió ser al poco o sea, poco después de salir, en la edición aquella de Avalon Hill, si no me equivoco, esa tan antigua, y no volví a enganchar hasta que ya empecé prácticamente a diseñar juegos. O sea, esto tardé muchos años en empezar a jugar a juegos de mesa de los modernos, digamos. O sea, básicamente soy eso, jugador de rol, más que, más que otra cosa. ¿Aún a día de hoy, Paco, sigues jugando a rol con asiduidad o...? Sí, sí, de hecho sigo jugando cada semana y sigo jugando con el mismo grupo de hace 25 años. Somos los mismos jugadores, nos seguimos reuniendo cada semana y vamos enlazando campañas una tras otra, en duración años, a veces bastantes meses, pero sí, seguimos jugando a eso y también juego pues cuando vamos a jornadas tipo el Campamento Barton,
Ujú. o, o batalladores, por ejemplo, pues también montamos ahí alguna partida con los habituales. E incluso hemos hecho alguna partida retransmitida en directo. Con los Bárdulos, por ejemplo, en su podcast, hicimos una partida de rol en directo que eso fue bastante divertido. Lo que nunca he hecho es ningún juego de rol. O sea, sí que he hecho juegos de rol propio para jugar en casa, pero no con ánimo de publicar ni nada de eso. Eso ahí sí que no me he metido demasiado, pero vamos, en los otros sí. Y lo que te decía es que casi me metí después en juegos de mesa con la intención de aprender para diseñar yo. No, no como primero la introducción, vas jugando y luego te entran las ganas de diseñar algo, sino ya directamente entré eh, a saco, o sea, Sí, sí. sin hacer las fases intermedias. Con más alma de máster que de jugador de juegos de mesa, ¿no? De un poco de crear esas experiencias para otros, ¿no? Sí, Que es lo que hace el máster al exacto. final. Oye, Paco, nosotros hemos hablado alguna vez de rol aquí. Sí que es verdad que no es el tema principal del canal, pues no se hace mucho contenido de rol, pero hemos tenido 2 o 3 charlas sobre rol. También hemos tenido cosas del refugio editorial por aquí. No sé si nos puedes decir la primera experiencia con el rol, con qué juego fue, cuáles han sido los juegos de rol que más te han marcado o que más habéis jugado. Pues mira, mi primera experiencia fue ver a los chicos que eran 2 años mayores que nosotros. Nosotros debíamos ir a sexto de GB, quinto, por ahí debía ser, Hmm, a los que eran mayores, jugando a Traveler. hmm. Y claro, estamos hablando de edición muy, muy antigua, años principio de los 90 o incluso antes, 89, 88. Y, y entonces pedirles que nos dejaran jugar y obviamente ellos decirnos que no, a un amigo y a mí. Y entonces quedarnos mirando, intentando entender qué era el juego ese y luego hacer nuestro propio juego y hacer nuestras variaciones. O sea que la primera experiencia con rol ya fue directamente casi jugar con juegos propios. Luego ya los fines de semana iba a una casa en un pueblo fuera y con los amigos de allí montábamos partidas y allí ya montábamos partidas del Señor de los Anillos, el sistema de Jockey Internacional, que tenía una tapa roja con una portada súper chula. Pues jugamos partidas de ese juego. Y también lo combinamos, y es verdad eso, mira, lo acabo de recordar ahora, también lo combinamos con partidas de Hero Quest y de Cruzada Estelar. Fue la época en que salieron estos dos juegos y empezábamos jugando, o sea, jugamos toda la campaña de Hero El, Quest entera, todas las el Señor partidas. de los Anillos que dices es el juego básico o el otro. El básico, el Ah, pues mira. básico, el de la tapa roja. Ah, lo tienes. Perdona, pero es que esto Sí, mira, me hace sí, ilusión porque justo lo tengo aquí al lado. Mira. sí, exacto, sí, sí. Este, ¿no? Sí, yo creo que la que yo tengo es una versión incluso más antigua que esa. Puede La ser primera, la esta. de Jockey Internacional. Sí, sí. Esta Y no sé aparte qué la que yo edición tengo es. está destrozada porque la jugamos un montón. Eh, Perdona la sí, interrupción, ¿no? Paco? No, tranquilo. Y bueno, te Esta es decía que del cogimos, 92, es esta. vale, pues 92, por ahí debía andar, quizás, no sé, por ahí andaba. Jugamos bastante a Cruzada Estelar y a Hero Quest y empezamos con las campañas y esto, pero ya rápidamente hicimos nuestras propias. Bueno, hacía yo básicamente para el resto, siempre haciendo el máster, siempre liándome con cosas de estas. Montaba yo las misiones, creaba nuevas campañas, amplié las reglas, mezclamos varios juegos, jugamos con el Cruzada Estelar en tableros de Hero Quest, jugamos con figuras de Hero Quest en tableros de Cruzada Estelar, variaciones de cosas, hicimos muchas versiones de eso. Y yo les montaba partidas cada fin de semana. También jugaba mi hermano y nada, bueno, esa fue una época muy interesante. Y como ya te digo, luego después ya cuando entré a la universidad, ya directamente fue jugar a rol con los de la universidad y era cada viernes. Y era cada viernes partidas que empezábamos, salíamos de clases, íbamos a comer, a las 3, 3:30 empezábamos y acabábamos a las 2 de la mañana. O sea, partidas maratonianas de 10, 11 horas, que eso solo se puede hacer en la época universitaria, porque luego ya no tienes ese tiempo nunca más. Sí, desde luego.
Muy bien, pues tenemos, entonces es lo que decimos, ¿no? El enfoque del rol además es curioso porque tú además pues juegas también a Wargames, ¿no? Aparte del juego Sí. de mesa moderno. Yo ya no sé si lo de Ujú. juego de mesa moderno ya cuela, porque ya llevamos Ya. 30 años diciéndolo, el juego de mesa Ujú. moderno, pero bueno, y también a Wargame, ¿no? Y sí que hay una cosa que se va repitiendo mucho en el canal, que es que el jugador de Wargame suele venir del rol, o ha tocado rol o jugado a rol, ¿no? Porque con Canan, una vez que hicimos un programa sobre rol, el primero que hicimos de hecho, pues explicaba ese origen común del rol y el Sí. wargame, que al final Ujú. eran sistemas muy parecidos de inicio y que el rol no dejaba de ser un intento de pasar el wargame a llevar a ser de fantasía, a llevar pocos personajes, o al revés, ¿no? Pues prácticamente al mismo tiempo y son sistemas que van muy juntos, muy de la mano, ¿no? Además, es muy curioso, ¿eh? Porque es una cosa, Paco, que se va repitiendo mucho cuando hablas con autores y jugadores de la época, ¿no? Que el rol siempre está muy pegado al wargame. Entonces, ¿tú a un rolero le recomendarías un wargame de entrada o no te atreverías o cómo lo ves? Sí, depende, ¿eh? También depende del momento en el Mm, que empezó a jugar rol y los juegos que ha jugado, porque al principio, cuando eres joven, normalmente chico, un niño, hasta los 20 y algo, normalmente las partidas de rol suelen ser muy partidas tácticas. O sea, es como claro. un pequeño wargame skirmish. O sea, te gusta mucho la parte de jugar con el personaje y hacer batallas, luchas, ese tipo de cosas. Entonces, al final lo que tienes realmente es un wargame con reglas más elaboradas, incluso que las que tienen los wargames. O sea, pueden ser Mm, muchísimo más complejas y que se lo digan a cualquiera que ha jugado Rolemaster si es más o menos complejo que algunos de los wargames tácticos que se consideran muy complejos, ¿no? Entonces juegas mucho a eso, pero luego con el tiempo esa parte te vas cansando un poco, la vas dejando y te vas yendo hacia historias mucho más complejas, más basadas en dilemas morales, en complicaciones emocionales, etcétera. Y vas evolucionando. Por ejemplo, nosotros ahora estamos en un estado en el que clásica partida de vamos a hacer una pelea, pues a lo mejor es un evento que sucede cada 4 meses de partidas. Entonces, hacemos ujú. son historias mucho más complejas, mucho más narrativo que táctico. Entonces es normal que al principio, como juegas a eso, pues desarrolles un cierto gusto por los juegos tácticos. Al final también, pues el tema del ajedrez, ¿no? En mi caso, eso de jugar un juego de confrontación y de estrategia, y claro, eso te lleva también al wargame. Al wargame te da eso. Y como muchos jugadores de rol en algún momento también pasan por el tema histórico, intentan hacer partidas que Claro. tengan un trasfondo histórico, el wargame te lleva a eso. Te, te ayuda mucho a situarte a nivel histórico. Yo creo que tiene una relación muy clara, muchísimo más que con cualquier otro, que entre cualquier otra familia de juegos. Sí, es que además yo recuerdo en los 2000 que jugaba yo mucho a Vampiro la Mascarada, por ejemplo. Fíjate Ujú, tú, ¿eh? Dices, hostia, ¿qué vinculación tiene esto? Que a lo mejor querías ambientar partidas, ambientarlas cerca de Barcelona o en Barcelona, y decías, no, porque si es Vampiro de Edad Oscura, vamos a mirar en la Edad Media y te documentabas sobre los sitios y tal para que ujú. intentar que esa historia que tú hacías de fantasía pues cuadrara con la historia del lugar, tuviera sentido y tal. Y es muy curioso, ¿no? Porque al final hay un enlace que parece que no está, pero continuamente va apareciendo. Entonces, Paco, lo siguiente que quiero comentar contigo, ya la fase más de desarrollador de juegos o de autor y tal. Claro, tú comentas una cosa que es súper interesante con el rol, de eso de mezclar sistemas y crear experiencias en el rol, que ahí ya comienza a haber un algo, ¿no? Esto es curioso porque ahora está muy de moda, desde hace unos pocos años, con el rol indie, el mezclar incluso Ujú. juegos diferentes, ¿no? Yo tengo 2 o 3 juegos indies diferentes que uno me ofrece, yo que sé, persecuciones en coche y el otro me ofrece un sistema de combate fantástico y otro, yo que sé, un sistema para discusiones. Pues los juegos los puedes mezclar perfectamente, ¿no? Y te creas como un juego tú que el máster se genera para esas sesiones, ¿no? Entonces, ¿tú crees que el hecho de ser máster y de desarrollar esas experiencias te deriva o realmente tú sabes que eso te deriva a decir, ostras, quiero crear juegos de mesa porque me cuadra el crear una experiencia más cerrada? Porque al final el juego de mesa es una experiencia más cerrada que una partida de rol siempre, ¿no? Porque al final estás creando algo que no tienes la libertad de elección que tienes un juego de rol jamás, ¿no? Sí, hombre, en mi caso además tiene mucho que ver, porque de hecho aunque yo había desarrollado pequeños juegos de mesa para introducir en todas las partidas, estamos hablando de algo que se mete
en un entorno súper controlado. Son tus 4 amigos de siempre, Claro. puedes modificar las reglas al momento, o sea, no es como crear un juego de mesa en sí, es una experiencia que tú diriges, no es un juego de mesa muy dirigido. Pero yo había hecho muchas de estas. Pero, por ejemplo, en mi primer intento de diseñar un juego, que es el Cuyus Regio, o sea, que ese intento y además sale, ¿no? Viene de documentarme extensivamente para una campaña de rol sobre la Guerra de los 30 años, o sea, hacerme todo un trabajo de documentación muy, muy, muy exhaustivo de dónde estaban todos los ejércitos continuamente, cuáles son los efectos de ellos, de esos ejércitos sobre la, sobre el territorio, sobre la población, las luchas religiosas, principales personajes, etcétera. Pues ahí estuve bastante tiempo preparándolo y luego conociendo la existencia de juegos como el US Civil War y las grandes campañas de la Guerra Mm. Civil Americana, Great Campaigns, entonces decir, pues yo quiero jugar a eso, pues como se parece, o sea, como tiene ciertas similitudes con lo que he estudiado de la Guerra de los 30 años, yo quiero jugar a algo parecido a eso, pero en juego de mesa. Y al buscarlo y no encontrarlo, me lancé a diseñarlo yo, con, vamos, la valentía de la ignorancia, ¿no? De, bueno, Mm. si no está, pues me lo hago yo. ¿Qué pasa? No hay ningún problema. Nadie me va a decir que no. Luego ya el tema de publicar vino un poco de rebote, pero sí, sí, o sea, tenía una relación total. Me documento para un tema, controlo mucho la parte histórica y ahora digo, oye, y lo que he estado simulando en mis partidas de rol, pues ahora quiero jugarlo en un juego estratégico. Porque con 4 o 5 jugadores, en una partida de rol, la parte estratégica no suele funcionar muy bien. Digo, vale, pues me lo hago yo en versión reducida para jugarlo. Y, y por tanto, sí, la relación es directa. También es verdad que en mi caso hay unas ventajas extras que vienen por la formación. Yo soy matemático, he trabajado muchos años haciendo modelización en diversos campos, financiero principalmente, pero controlo mucho o bastante de simulaciones y de modelización matemática de sistemas. Entonces, claro, eso a la hora de decir, oye, voy a diseñar un sistema que simule el movimiento y las batallas durante la Guerra de los 30 años, tiras de la experiencia profesional y no es algo que cueste demasiado encontrar un sistema. Luego, otra cosa es que sea un juego divertido, ¿no? Eso ya es otra historia. Claro. Pero lo que es encontrar una buena simulación y que sea estadísticamente fiable y tal, eso no era muy, muy complejo. Por eso también me lanzas a estas aventuras, ¿no? Porque hay un conocimiento base que te ayuda te facilita el proceso. Entonces, bueno, volviendo a lo de antes, rol, historia, juegos de mesa. Si eres máster de rol, en algún momento has diseñado cosas para los demás eh, y tienes también bastante tolerancia al, vamos a llamarle fracaso, ¿vale? Bastante tolerancia a que no te salga bien algo. Tú lanzas algo, lo intentas y si no sale bien, no pasa nada. La semana que viene ya Claro. harás otra cosa mejor. Y eso también es importante para diseñar un juego. Muy bien, entonces ya pasamos totalmente, Paco, a la parte de diseñador puro y duro. Ujú. ¿Cuál es el primer juego? No sé si estamos hablando de Cuyo Regio, de la Guerra de 30 años. O sea, ¿cuál es la primera vez que tú dices, vale, voy a hacer un juego? ¿Y cómo pasa de voy a hacer un juego para jugar con los amigos o porque me apetece jugarlo a, ostras, ya plantear un tema de editorial, de que esté disponible para todo el público? Porque me imagino que aquí hay fases, ¿no? Distintas cuando se empieza con esto. Sí, yo me he beneficiado, como ya digo, de ser ignorante de cómo funcionaban las cosas, de no tener ninguna información de cuáles eran los pasos típicos para publicar un juego y, por tanto, lanzarme a las bravas, ¿no? Yo, en mi caso, pues, tengo la idea de hecho, era mientras corría por la montaña, estaba escuchando el podcast de los abuelos, iba escuchando sobre esos juegos y es cuando se me ocurrió la idea de, venga, vamos a hacer esto. Me puse a hacer el sistema, lo probé con amigos, porque la intención era esa, jugarlo con amigos. Y era bastante divertido y pensé, hombre, pues a lo mejor a alguien esto tendría algún sentido publicarlo, a lo mejor le interesa a más gente jugar esto. Y básicamente lo que hice fue mirar la lista de las editoriales que publicaban Wargames, que no las conocía prácticamente, y coger la más grande de todas, que era GMT. Y entonces enviarles un email y decir, tengo este juego, ¿os interesa?
sea, buscar un mail de contacto perdido por ahí por internet, que tocaba Andy Lewis, que era uno de los socios de GMT, y nada, enviarle un mail así a puerta fría, directamente. Es verdad que me tomé antes la molestia de coger a dos diseñadores de GMT, como eran Volko Ruhnke y Harold Buchanan, contactarles por Twitter y decirles, tengo un juego de la guerra de los 30 años, ¿te gustaría echarle un vistazo? Y ellos muy amablemente quedaron conmigo, les enseñé el juego, lo probaron y a ambos les pareció bien. O sea, les gustó la idea y les pareció que tenía sentido. Entonces, claro, cuando le envié el mail a GMT les dije, tengo este juego tal y lo han probado Volko y Harold Buchanan y les ha parecido bien. O sea, podéis preguntarles referencias a ellos. Y entonces directamente ya me dijeron que sí. O sea, no pasé por la fase previa de voy a hacer con editoriales locales, voy a probar una editorial pequeña, voy a testearlo con otra gente, no sé qué. No, me fui directamente a las bravas a GMT y mira, salió bien. Pero ya te digo, por la valentía de no saber cómo funcionan las cosas. Hoy en día, sabiendo lo que sé, iría de otra forma, yo creo. De hecho, el Cuyo Regio es un juego que aún no está lanzado, si no me equivoco, Paco. No está lanzado, No, está no, aún está en en... desarrollo y tal. Ujú. A ver, está acabado, está en P500, lo que pasa es que está en la lista de producción de GMT para acabar el arte de los contes, de los marcadores, y el mapa está hecho, el reglamento está hecho, el libro de escenarios está hecho, o sea, está todo. Y simplemente estamos allí esperando en la cola ya hace bastante tiempo. Entonces, el día que decida darle el botón, pues el juego se imprime y ya está, pero está acabado. Y sí, esto llevo desde que empecé el juego, que debió ser 2020, pues 5 años prácticamente desde que el juego está con GMT. Y luego, curiosamente, ya me decían, mientras estés haciendo un juego, no empieces otro. O sea, tú haz uno, acábalo y cuando lo acabes haces otro. Y claro, yo no hice ni caso, como siempre, y mientras estaba en medio del Cuyus Regio, empecé a hacer uno sobre la Guerra de las Rosas. Y mientras estaba con el juego sobre de la Guerra de las Rosas, ya tenía un prototipo que funcionaba y tal, jugué a Nevsky, que es un juego de Volko Ruhnke, sobre unas cruzadas teutonas en el siglo XIII, cruzadas teutonas contra los rusos en la zona del mar Báltico. Y entonces algunos de los sistemas que él tenía me parecieron muy interesantes para simular la Guerra de las Rosas, algunos de los pequeños sistemas que incorporaba Nevsky. Entonces yo soy bastante cuidadoso con estas cosas. Si voy a utilizar el sistema de alguien, lo primero que hago es pedirle permiso, ver qué le parece. Y si no le parece bien, pues entonces no lo uso, ya buscaré otra solución. Así que le envié un mail a Volko y le dije, oye, estoy pensando en utilizar cosas similares a tu juego Nevsky para un juego que quiero hacer de Guerra Rosas, ¿qué te parece? Entonces me pidió verlo, lo vimos y me dijo, sí, está muy bien. ¿Y qué te parece si esto entra dentro de la serie Eleven Campaign? O sea, ¿podrías hacer algún cambio a tu sistema para que se pareciera más al sistema de Eleven Campaign? O sea, no solo coger estas 3 o 4 cositas que querías, sino puedes hacer cambios un poco más grandes para adaptarlo a la serie. Y sí, sin ningún problema. O sea, estaba bien, encajaba. Y de ahí salió Plantagenet, que es el juego de la Guerra de las Rosas, que curiosamente fue después de Cuyos Regio, pero acabará saliendo 2 años antes o más con respecto del Cuyos. Y aparte, ese fue un juego que se desarrolló bastante rápido. En un par de años, 2 años y poco, estuvo ya listo. Generalmente en Wargames estamos hablando que el tiempo de desarrollo de cocina que debería tener un Wargame mínimo 3 años. Si tienes menos de 3 años, el Wargame probablemente no esté muy maduro cuando salga. Requiere mucho testeo, muchas pruebas, muchos ajustes. Y en Plantagenet funciona bastante bien porque se agotó muy rápido y incluso le dieron algún premio en algún sitio, el CSR, que es un premio bastante interesante, los Charles S. Roberts Awards. Estuvo nominado también en el Golden Geek. O sea, bueno, la recepción fue muy buena de Plantagenet. Y Sí, entonces, dime. no, te iba a decir que simplemente que fue una entrada por todo lo alto, porque sale Plantagenet, además es una serie
de Levien Campaign, que ahora ya hay unos cuantos juegos, pero hay mucha gente que incluso dice que Plantagenet es de los mejores de la serie. Sí que es verdad que es una serie, especialmente Plantagenet, no es muy parecida al resto. Utiliza al final el mismo sistema, pero Mm. te mueves muy diferente en el mapa, pasan las cosas muy, muy distinto. Entonces no es tengo Nevsky y ya no hace falta que me pille ninguno más, sino que es que Plantagenet es suficientemente diferente, bastante diferente como para poder compartir ludoteca, ¿no? Sí, el quizás probablemente por el origen, ¿no? Al venir de Ujú, un claro. sistema que estaba pensado a ser diferente y hacer unas adaptaciones para adaptarlo al sistema Live Campaign, te sale un juego muy diferente, la orientación era diferente, incluso la escala del juego es muy diferente, porque el otro eran campañas cortas de 3, 4 meses y aquí estamos hablando de una guerra que en diversas etapas pues dura un total de 33, 34 años. Entonces, claro, es una escala muy diferente de juego. Y sí, la verdad es que funcionó muy bien. También es verdad que soy una persona muy afortunada y por el camino me he encontrado gente que me ha ido ayudando mucho. Está desde Marc Aliaga, diseñador del Vice, Mm. que las primeras 60 partidas o 50 partidas de Plantagenet fueron con él. Y él me hizo todo el arte de los prototipos, me ayudó a hacer las cartas, y de hecho me ha estado ayudando en todos los juegos. O sea, siempre ha estado Marc ahí metido echándome una mano. Y luego el equipo que había en GMT estaba el propio Volko, que ayudaba mucho y te guiaba mucho en la hora del desarrollo del juego, y Christoph Correia, que era el desarrollador, un tío espectacular que tiene la gran habilidad de decirte todas las cosas malas que tiene tu juego en minutos y no se corta un pelo, o sea, te machaca a tope. Y luego Graham Evans, que fue el asesor histórico, que esa es otra. Este es un señor mayor, retirado, que es el presidente de la Northampton Battlefield Society, que es una sociedad de señores mayores y señoras mayores ingleses que se dedican a pasear por los campos de batalla, a la Guerra de las Rosas y hacer conferencias y escribir libros sobre el tema. O sea, son expertos de altísimo nivel Sí. de este tema. Y, y viendo que él era un... O sea, y lo contacté por LinkedIn. O sea, busqué expertos en el tema de las Guerras Rosas, envié un mail y dije, oye, tengo este juego de las Guerras Rosas. ¿Te gustaría echarle un vistazo y decirme qué te parece y tal? Y entonces le pareció bien y dijo, además, pues te ayudaré. Y me estuvo guiando durante todo el proceso para asegurarse que la parte histórica fuera lo más fiable posible. O sea, he tenido mucha suerte con todos los que me han estado echando una mano. Igual que en el Cuyus Regio también, ¿eh? El desarrollador Mike Ziegler, Alberto Romero, que me estuvo ayudando a testearlo durante 3 años hasta que el juego estuvo fino, Christoph Correia otra vez. Al final, sí, consigues rodearte de gente bien, o sea, gente Sí, sí. que aporta cosas positivas, los proyectos salen mucho mejor, porque además es el producto de las ideas de mucha gente, no solo las tuyas. Las tuyas están, pero puedes incorporar, pues, no sé, es mucho mejor 4 cerebros pensando que uno solo, por ejemplo. Y en eso he tenido mucha suerte en los compañeros de viaje en esos juegos. Y así han salido, ¿no? Que parece que gustan. Mira, hay algunas preguntas que las estoy pasando a más tarde, ¿vale? Porque considero Ujú. que hará romper un poquito, pero esta sí que me cuadra aquí, antes de que sigamos con el resto de juegos, que lo hace Kina Pervi. Y dice, buenas noches, señores, y saludos, guargameros. Estoy disfrutando mucho con la entrevista con el excelentísimo señor Gradaile. Y tiene una pregunta. Dado el buen feeling con Volco, ¿existe alguna posibilidad de algún juego con el Coin System? A ver, posibilidad, siempre existen posibilidades, o sea, no se puede decir que no a nada. Pero, bueno, era algo que quería comentar cuando seguiremos con la evolución, pero mi intención a la hora de diseñar juegos es, la primera de todas, hacer juegos que me gusten a mí, que me divierta. Claro. Los Coin me gustan, Falling Sky es uno de mis juegos favoritos, o sea, me gusta mucho. Pero también una de mis intenciones a la hora de diseñar juegos es plantearme retos creativos, o sea, cosas que me lleven al límite de lo que sé hacer y ver si puedo hacerlo o no. Y, y por eso he dejado un poco de lado ahora los wargames y, y me he ido a otro tipo de juegos, pues los Onoda, vemos Papam, otro que está en cocina, etcétera, y a ver qué tal salen. O sea, es una prueba, ¿no? Es a ver qué tal me salen ese otro tipo de juegos. ¿Cuándo volveré a wargames históricos? Pues no lo sé, porque sí que estamos en marcha con otro.
no sé para qué editorial, pero bueno, con Mike Ziegler, el desarrollador de Curious Regio, que además explora una cosa que siempre he dicho que nunca juego a eso y que no me gusta. O sea, siempre todos retos lo más difícil. Entonces, los coin, no lo sé, porque tampoco solo, o sea, no diseño juegos desde el sistema, sino que diseño juegos Claro. desde la temática, desde la historia. Entonces luego busco las ideas que mejor plasman eso. Y si entrara en un coin, probablemente el diseño ya sería muy sesgado a pensar, voy a utilizar este sistema para simular Claro. algo que quiero simular. Y bueno, no es como suelo diseñar yo estas cosas. Además me saldría un coin raro, seguro. O sea, no me saldría un coin de los estándar, igual que Plantagenet. Muy bien, y Paco, ahora vamos a hablar de Onoda y de Habemus Papam, ¿vale? Y digo los Ujú. dos porque te dejaré hablar, ¿no? Pero claro, después de Plantagenet, de estar con Cuyo Regio trabajando y tal, es como que llega Onoda. Y a mí, sinceramente, yo cuando vi el anuncio me despistó un poco. Dije, ostras, ¿esto es de Paco? Digo, porque es como que es lo que dices tú, ¿no? Venimos del Wargame y tal, y de golpe, pum, un Onoda que hace un planteamiento distinto a lo que previamente habías hecho, ¿no? Esto no es muy habitual verlo, porque los autores se suelen enfocar a un tipo de juego y tal. Hay excepciones, evidentemente, pero ¿cómo sucede el tema de Onoda? Pues cuando Plantagenet estaba ya acabado y pensaba en cosas nuevas que hacer, por un poco, o sea, no pensaba en diseñar un juego por diseñar un juego, sino ideas, ¿no? Iban saliendo ideas y esto. La verdad es que un día, escuchando el podcast del Mambo, estaba Gonzalo Maldonado hablando de la historia de Onoda. En una de esas secciones que hacen que recomiendan cosas, él recomendó un libro de Tyler Wall de Werner Herzog, eh, donde explicaba la historia de Onoda. Y de Ahí, ¿se nos ha cortado, ¿Se ha cortado? Paco? Ahora ya está, ya está. ¿Ahora? Ya está, sí. ¿Ya está? Ah, vale, no sé qué ha pasado. Vale, pues ahí Chema Paundi comentó, ostras, de aquí saldrá un juego histórico, o sea, un juego en solitario bastante chulo. Y se me encendió la bombilla inmediatamente. O sea, mientras iban explicando la historia de Onoda, me iba saliendo el juego en la cabeza ya. O sea, se estaba creando solo. Ujú. Me llamaba al juego. Y entonces tenía el contacto de Gonzalo, le envié un WhatsApp y le dije, oye Gonzalo, si te interesa, yo te hago el juego de esto. Y al cabo de un par de semanas ya tenía un prototipo, ya se lo enseñé, la idea gustó y salió de ahí. Y esto que yo no soy un gran jugador de solitarios, porque los solitarios en general, como suelen tener una parte de puzzle, a mí los puzzles no me gustan nada, no me motivan demasiado. Pues claro, una vez tú sabes de qué va el puzzle, ya es un tema de juntar las piezas y acabarlo de arreglar. Y eso a mí no me motiva, ya está, ya sé cómo se hace, ya no quiero jugarlo. Entonces intenté crear un solitario que no fuera puzzle, que tuviera una narrativa detrás y una historia y que las cosas no fueran, o sea, no fuera calculable, no estuviera resuelto. Siempre hubiera que tomar riesgos, siempre hubiera que... Bueno, intenté eso, enfocar un solitario desde las cosas que a mí me interesan y luego explicar la historia de Onoda, que es una historia muy interesante, tanto la parte suya como la parte de lo que pasa en la isla por su culpa, ¿no? Pues todas esas cosas combinarlas en un juego. ¿Puedes hacer un minuto o dos, o lo que tú consideres, sobre la historia de Onoda, por si alguien nos está escuchando Hmm. y no lo conoce, un poquito para que se ubique? Sí, pues ¿De qué Hiro estamos Onoda hablando? en 1944 fue reclutado por el ejército japonés, como le entrenaron para hacer guerrillas y le enviaron a una isla del Pacífico para que, en caso de que en algún momento hubiera que plantear una resistencia, él organizara a las tropas de la isla para, pues eso, montar una guerra de guerrillas contra la invasión americana. Como he dicho, eso, 1944-1945, o sea, acabó la guerra. Cuando estaban al final de la guerra, se evacuaron a todas las tropas de la isla y a Onoda se le había dado la orden de quedarse en la isla, pasara lo que pasara, a menos que se le diera una orden directa, no rendirse nunca y resistir el máximo posible. Con lo cual Onoda, junto con varios compañeros, tres, quedan Shimada, Kozuka y un poco más tarde Akatsu, se quedaron en la isla y plantearon una guerra de guerrillas durante el máximo tiempo que pudieran resistir. Y ese máximo tiempo que pudieran resistir fueron 30 años.
estuvo 30 años en la isla del Pacífico, en Lubang, una isla delante del Golfo de Manila, en Filipinas, pues eso, saboteando, montando guerrillas, convirtiendo todo el centro de la isla en una zona muy peligrosa para los lugareños. Y sus compañeros fueron, bueno, Akatsu se rindió muy rápidamente, pero los otros dos fueron muriendo. De hecho, Kozuke, que es el último en morir, murió un año y pico antes de que se rindiera. Y durante 30 años, las autoridades filipinas, junto con americanos y japoneses, intentaron hacer que Onoda se rindiera, pero él pensaba que le estaban engañando, que la guerra seguía y que le estaban engañando para que abandonara la lucha. Entonces todavía se escondía más. ¿Cómo se rindió? Pues un estudiante universitario japonés que se llama Suzuki, decidió hacer un viaje en 1974, decidió hacer un viaje por el mundo para encontrar tres criaturas míticas. Una era el panda gigante, otra era el yeti y otra era Onoda. Entonces, al único que encontró fue a Onoda. Él fue a Filipinas, a Lubang, a la isla, estuvo haciendo campamento y en un día de estos que estaba por allí, después de un par de semanas, Onoda le atacó. Le atacó y le capturó. Y entonces Suzuki, bueno, claro, alucinando de qué hace este tío, qué está pasando, le explicó todo y más o menos convenció a Onoda de que algo raro había. Y le pidió a Onoda qué podía hacer para convencerle para que se rindiera. Y Onoda dijo, bueno, solamente si mi antiguo comandante viene y me ordena rendirme, me rendiré. Entonces Suzuki se comprometió a ir a buscar a su antiguo comandante, traerlo a la isla y que se rindiera, junto con las autoridades japonesas, claro. ¿Qué pasa? El antiguo gobernante tenía 90 y pico años, estaba en una residencia de ancianos y para que realmente se pudiera rendir Onoda, le tuvieron que volver a dar de alta en el ejército con el cargo, con otro cargo, darle un uniforme, lo desplazaron a la isla de Lubang y allí Onoda se rindió ante su antiguo comandante y entregó las armas. Curiosamente, la vida de este tío es muy interesante, Onoda, porque después de eso se fue con su hermano a cuidar ganado. Su hermano tenía una explotación ganadera en Brasil, estuvo unos años allí y luego volvió a Japón y allí montó una academia de baile. O sea, es muy raro todo, ¿no? Sí, De sí. 30 años de guerrilla en una isla a luego acabar haciendo una academia de baile y se dedicó a hacer charlas en institutos, escuelas y tal, explicando un poco su vida y estas cosas. Escribió su biografía y vivió hasta casi los 100 años. O sea, se murió hace poco, en 2014. Y, y bueno, una historia muy, muy curiosa la de este hombre. Y entonces el juego lo que te intenta mostrar es la estancia de Onoda durante esos 30 años en la isla. En el juego lo que tienes que intentar hacer es sobrevivir a toda la serie de eventos y desdichas que te pasan, al mismo tiempo que intentas simular un poco lo que intentó hacer Onoda durante esos 30 años, que era plantearse misiones de sabotaje, de guerrilla, de espionaje e irlas cumpliendo. Bueno, casi no cumplió ninguna porque era muy difícil, pero bueno, también para los jugadores era difícil. Una de las gracias que tiene el juego es que todos los eventos que aparecen en las cartas de evento que te pasan y todas las misiones están basadas en la descripción que hizo Noda en su autobiografía. O sea, no hay nada que yo me haya inventado y haya dicho, guau, voy a crear este evento de se encuentra un tigre en la selva. Si él no ha dicho que se encontró un tigre en la selva, eso no aparece aquí. Eh, Todo, desde los mosquitos, los 100 pies venenosos, el robo de vacas, las veces que intentaban escuchar carreras y apostaban con caballos, con la radio que tenían, cuando construyeron el tejado de su cabaña, todas esas cosas las describe Hiro Onoda en su autobiografía. Supondremos que son reales. O sea, no lo sé porque es una autobiografía, obviamente, Claro. pero bueno, pinta tienen de que sí, o algo parecido. Una historia además súper curiosa, súper interesante y el juego también, ¿no? Al final es lo que dices tú, ¿no? De una buena historia, de algo que te motiva, pues creas el juego, ¿no? Que es chulo. No partes del sistema, sino de una idea que a ti te motive y que te enamora, ¿no? Y yendo un poco más en la línea, no sé si en la línea de Onoda, ¿vale? Porque sí que es verdad que Habemos Papam no lo he probado, está ya para salir. Aquí enlazo con una pregunta que han hecho, que esto eh, ya lo explicas, o si no lo puedes explicar, no lo explicas, que dicen que Onoda está en principio previsto para junio y el Habemos Papam
cuándo va a salir, está previsto pronto y tal, es una pregunta que nos han hecho antes y la he reservado un Sí. poco, ¿no? Y enlazo con la pregunta de Roy Nexus, que dice, ¿cómo surgió la idea de Habemus Papam y en qué se fundamenta? Y ya te dejo hablar a ti. Sí, el tema de lo que decían de los tiempos, Salt and Pepper siempre, o sea, yo creo que es una editorial, por las veces que he trabajado con ellos, que funcionan muy bien. Cuando entras en un GameFound, eh, cuando entras en un GameFound, cualquier crowdfunding que hacen, el juego está preparado, está hecho. O sea, el reglamento está hecho, los archivos están preparados, el juego está para salir. Entonces, lo que tarda es, desde que se acaba la financiación, pues se envía a imprenta y lo que tarda en imprimir y en traerlo. Y estos son los plazos que tengan desde China y los transportes y estas cosas. Claro, a diferencia de otros Kickstarters o GameFounds, que tú haces la financiación y dentro de 2 años ya te vendrá el juego y a veces no está ni hecho, aquí no, aquí el juego está acabado. O sea, vemos Papam lo llevo jugando meses, entonces, pero jugando, no desarrollando, no, jugando meses. Entonces es un juego que está totalmente acabado y todos los archivos, todo el reglamento, las cartas, etcétera, están ya hechos, con lo cual es lo que tarde la imprenta. ¿Cuánto es eso? Pues depende, pero no estamos hablando de un año, estamos hablando pues de un plazo similar al de Onoda, que serán unos 6 meses, pues quizás esté por ahí. Obviamente puede venir Gonzalo y decirme, no, 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 va a ser un poco más tarde porque bla, bla. O sea, no me lo toméis como mi palabra, no es ley en este caso, ¿eh? Es lo que yo observo, que desde que se finaliza la financiación hasta que se entrega es solamente dependiente de las imprentas en China. ¿Y cómo salió Emus Papa? Pues, bueno, ya había hecho Wargames, ya había hecho un juego solitario y, y ahora estaba pues pensando ya otros estilos de juegos, ¿no? Otras cosas. Y en conversaciones con Gonzalo, pues él me lanzó una serie de temas que a él le parecían interesantes, pues hay varios de ellos que probablemente pues algún momento salga un juego, porque son temas que encajan con la línea editorial, y uno de ellos fue el de la elección del Papa, de cómo era un cónclave de, de elección de Papa, y otra vez pasó como con Onoda. O sea, hablamos de eso, inmediatamente el juego salió en mi cabeza ya. Vale, esto es un juego, o sea, esto saldría un juego y saldría así. Y de hecho, ha experimentado muy pocas variaciones de cómo se pensó en ese momento a cómo está ahora. La dinámica del juego ya, o sea, fue totalmente un clic que te hace y te encaja totalmente con lo que piensas y luego lo pruebas en mesa y ya el primer prototipo ya funciona muy bien y gusta a los que lo están probando y bueno, vas haciendo los ajustes necesarios, obviamente, pero ya de salida todo va de forma muy natural. Eh, en la Vemos Papan también, pues como siempre, hay una documentación pero los cónclaves era algo que yo más o menos ya conocía. Me lo había mirado yo por mi cuenta por interés personal, ¿no? De saber cómo se elegía un papa, cuál era el proceso, etcétera. Lo que hice fue refrescar un poco esa información y, y el juego ya estaba ahí. Y aquí el objetivo con Habemos Papa, o sea, a la hora de crear un juego de estos, y por qué quise hacer este diseño, es que yo quería hacer un juego que fuera la, la reducción de un clásico juego de negociación, como podía ser un República de Roma o uno de estos, o un John Company o algo así. Son juegos que orbitan todo alrededor de la negociación entre jugadores, ¿no? El establecer objetivos comunes, alianzas temporales, luego enemistades temporales, etcétera. Quería conseguir una experiencia similar, pero no irme a 2 o 3 horas o 4 horas o 12 horas. Quería ver si se podía conseguir eso en una hora. ¿Vale? Es otro estilo de juego. O sea, no es un juego en el que estás sentado toda la tarde y te pasas toda una tarde discutiendo, sino pues si podía destilar esa experiencia y recortarla hasta una hora. Por lo tanto, el juego tenía que ser mucho más rápido, más dinámico, o sea, que fuera más ágil. Em, y creo que ha salido. O sea, es un juego de negociación, es un juego de uso de influencias, de mayorías, de uso de cartas, de bluff, de engaños, de objetivos secretos, etcétera, pero todo metido en una hora. ¿Qué pasa? Que generalmente estos juegos de negociación que duran 3, 4 horas, en la primera hora nadie se entera de nada, de cómo va el juego.
es en la segunda, la tercera, la cuarta hora de partida que ya se entra y ya cuando estás en tu tercera o cuarta hora de partida piensas, ostras, si hubiera sabido esto, al principio de la partida no hubiera hecho esto. O sea, la Sí, siguiente partida que juegue ya habré aprendido y ya sabré. A este juego le pasa lo mismo, pero claro, no es a la cuarta hora, es a la segunda o la tercera o la cuarta partida. O sea, en la primera partida no conoces los objetivos secretos, no sabes cuáles son los efectos de las cartas, vas un poco despistado. El juego funciona bien, es divertido, es ágil, etcétera, pero donde empieza a ganar y se empieza a ver la profundidad que tiene y todas las estrategias que se pueden llegar a hacer es cuando encadenas varias partidas. Eh, claro, a nivel de tiempo es lo mismo que tardas en un juego de negociación estándar en empezar a controlar un poco cómo funciona. Pero aquí además has tenido la oportunidad de jugar varias partidas, ¿no? Las reseteas, las empiezas, pues vuelves a empezar la partida, pues acabo una hora. Pues vale, otra y otra y otra. El, una de las veces que lo probamos, hicimos los test, fuimos a una casa rural a jugar a Wargames con varios wargameros veteranos, Calino de Bisbélica, Alberto Romero, David Tío Salido también, Bisbélica, Eligio, que estuvo aquí la semana pasada, sí. pues vale, y Jorge también, del País Vasco, y nos juntamos y vamos a jugar a Wargames. Entonces le saqué la Vemus Papam para enseñarlo. Son mis amigos y dije, bueno, mira, os enseño el nuevo juego, estoy trabajando y tal. Empezamos a jugar a las 11 de la mañana y acabamos a la 1:30 de la madrugada. O sea, estuvimos encadenando partidas seguidas, a pesar de que yo decía, por favor, paremos ya, quiero jugar a otra cosa que no sea mi juego. Encadenaban partidas. ¿Por qué? Porque a la segunda, tercera partida ya controlaban todo eso. Y el juego hizo un cambio. Se pasó a ya ahora ya controlo la mecánica, ahora ya juego. O sea, ahora ya intento engañarte, ahora ya intento aliarme contigo un rato, luego me convierto en tu enemigo, entiendo los objetivos secretos, consigo Claro. adivinar el objetivo secreto de alguien, todas esas cosas. Eso, bueno, yo digo que es una característica, no un problema que tiene el juego, que es como todos los juegos de negociación, y de roles ocultos también, ¿eh? Esto también tiene roles ocultos. Hasta que no los sabes, hasta que no los conoces, el juego tiene un periodo de aprendizaje. Claro, Pero bueno, esto como es corto, le echas 2 o 3 partidas y ya está, ya claro. lo tienes controlado. Mira, McHarley72 dice, buenas noches, pues este juego tiene pinta además de juego premonitorio. A ver qué Mm, pasa. Esto te lo comenté el otro día en el club. ¿Tienes sí, contacto con los médicos del Papa o cómo ha sido esto? Porque ha sido hacer el juego y el Papa ponerse malísimo, Paco. sí. O sea, es como un poco una casualidad un poco desagradable incluso, ¿no? Mm, Porque no es un tipo de publicidad que interese para nada. O sea, claro. la desgracia de nadie nunca es positiva. Claro, el juego estaba hecho hacía meses. Ujú. No pensábamos que justo ibas a enviar el Game Found y el pobre hombre iba a estar en el hospital pues con problemas, ¿no? Ojalá no le pase nada y siga y ya está, y no hay ningún problema. Eh, no, no, no. Lo que sí que hicimos es la, yo creo que es la campaña de marketing mejor de toda la historia, o al menos más cara para un juego de mesa, que es que han hecho una película del juego que Eso se llama también. Conclave. Han contratado a Ralph Fiennes para eso, ya ves, la cartera que tiene Salt and Pepper para promocionar los juegos y, y han Es hecho que esto. a veces son casualidades extrañas, ¿eh? Porque sale tu juego, sale Sí, la película y se pone el Papa así. Digo, ostras, tú, ¿qué está pasando? O sea, es como, no sé, es rarete, es rarete. Pero sí que es verdad que también ha coincidido con esta película y bueno, eso sí que es ujú. una publi buena, ¿no? Que al final es una peli que ha tenido éxito, que funciona bien. Yo tengo pendiente de verla porque la pone muy bien y al final va de lo mismo, ¿no? Es Sí, exactamente de el hecho, cónclave y tal. sí, la gente que ha jugado al juego y ha visto la película, Eligio, por ejemplo, Mm, decían, cuando vimos la película estábamos viendo, ostras, esto es como en el juego, esto es como en el juego, anda, esto es como en el juego. mm, Y yo fui a verla hace poco y la verdad es que sí. O sea, claro, yo que me había estudiado todo el tema y tal, decía, jolín, si esto es que una carta. O sea, esto es una carta, esto es otra carta, esto es otra carta. Eh, es, bueno, una casualidad. Yo creo que en este caso, en el caso de la película, es una casualidad muy chula. Que tengas una claro. película que pueda servir para inventar el juego y que si a alguien le guste la película, pues probablemente le gustará jugar al juego este, porque podrá
actuar sobre los eventos que se ven en la película. No sé, esa sí que está bien. Y Paco, ¿podrías explicar un poquito por encima? No sé si es posible, ¿eh? Explicar un poquito cómo funciona el juego para que nos podamos hacer una idea de cómo va el tema. Y os Sí, recuerdo, aprovecho que recuerdo que la financiación colectiva sigue en marcha y que si escucháis este vídeo pronto lo estáis viendo en directo, aún podéis ir a buscarlo. sí, y colaborar en tener los stretch goals, que no voy a Sí. hacer spoilers, pero si hacéis la campaña los veréis que alguno de ellos es bastante chulo, bastante especial. Pues sí, es un juego que se juega en 5 rondas. En cada una de esas rondas, los jugadores que no son candidatos a papa, sino lo que son es cardenales que representan un tipo de intereses, un grupo de intereses concreto y quieren que se haga elegido su candidato o uno de los candidatos disponibles que están en la mesa, pues eso, durante esas 5 rondas van a estar gastando influencia, que es como la moneda del juego, para conseguir que su candidato, el candidato preferido de ellos, sea el Papa. Para eso tienen que conseguir que al final de una de las rondas el candidato que ellos prefieren tenga 2/3 de la influencia total que hay en el tablero, que es la norma para elegir a un Papa, ha de tener 2/3 de los votos Hmm. que hay. O sea, esto está basado en la propia estructura de votos. También se marca que hay un momento de las elecciones papales, de los cónclaves, a partir del cual ya no necesitas 2/3, sino que necesitas solo la mitad de los votos, o sea, tener mayoría. En el juego también pasa. En la última ronda, la quinta, representa este empuje final en el que necesitas solo tener mayoría de la influencia colocada en la mesa. Igual que pasa con los votos del cónclave, en cada ronda todo se resetea, o sea, todo va a cero. Todo lo que has gastado, pues lo has gastado. Esta influencia que tú tienes también actúa como puntos de victoria. Esto es algo que a mí me gusta bastante. En mis juegos pues aparece mucho que los jugadores para conseguir algo tengan que gastar algo, tengan que arriesgar algo. Si pueden ser puntos de victoria, mejor. Entonces tú tienes que hacer tus cálculos de si te sale a cuenta gastar tus puntos de victoria para conseguir que tu candidato salga elegido papa. O al menos se siga manteniendo en la carrera por ser papa, porque cada una de las rondas se van eliminando candidatos que no han tenido suficientes votos. Em, los jugadores están identificados con unos objetivos públicos que todo el mundo ve, tienen unas características que les asocian más con unos candidatos o con otros. Pues si tú prefieres candidatos conservadores que sean de Europa, pues cuando hay un candidato conservador de Europa, pues es un candidato que es muy afín a tus intereses y probablemente le favorecerás. Pero al mismo tiempo los jugadores tienen también un objetivo secreto que da muchos puntos de victoria y que a veces incluso contradice el objetivo público. Y esos objetivos secretos, que es una de las grandes gracias del juego, también es lo que hace que necesites unas cuantas partidas para poder jugar a eso de adivinar el objetivo secreto del otro, que se puede. O sea, hay un trabajo detectivesco aquí que a la que tienes un poco de experiencia ya empiezas a entender cuando hay este objetivo, qué hace la gente, cómo puntúa, tal, y poder hacer tus cálculos de cuánta influencia. Al final de cada una de las rondas, incluida la quinta, puedes tener fumata negra si no ha habido papa elegido o fumata blanca si ha habido papa elegido. Si hay fumata blanca en cualquier ronda se acaba el juego, se puntúa según la influencia que tengas tú, la tuya propia. O sea, la que te has ido gastando, pues la has perdido. La que tú mantengas son tus puntos de victoria, más los puntos de victoria por coincidir con el Papa, más los puntos de victoria por el objetivo secreto. En el caso de fumata negra, pues solo puntuaría en el objetivo secreto y que generalmente no puntúa nada porque hay un papa, y luego tu influencia personal. Entonces es un juego que el nivel de reglas es muy sencillo porque los jugadores lo que van haciendo es ir haciendo rondas alternativas, o sea, turnos alternativos, van pasando de izquierda a derecha hasta que pasan un número de jugadores seguidos, pues por ejemplo, si hay una partida de 4 jugadores, pues pasan 3 jugadores seguidos, pues se acaba la ronda y ya se va a computar. Pero los jugadores solo tienen 3 acciones posibles. Pueden jugar una carta, pueden colocar influencia sobre los candidatos o pueden pasar. Entonces, a nivel de carga de reglas es un juego muy sencillo. Pero, como suele suceder con los juegos sencillos, las combinaciones de estas reglas y las posibles interacciones que tienen hacen que sea un juego que tiene una profundidad muy considerable y que además esa profundidad se ve al cabo de varias partidas. Cuando lo controlas, cuando ya estás seguro con las reglas, entonces empiezas a ver todas las combinaciones posibles, todos los cálculos que hay.
Esto es algo que a mí también, por ejemplo, me gusta mucho. Plantagenet se considera más sencillo de los Games Campaign a nivel de reglas, pero es un juego muy profundo. O sea, tiene unas Ujú. complejidades estratégicas muy grandes y normalmente necesitas unas cuantas partidas para verlo. O no das un juego de reglas sencillas, pero el manejo de la suerte y de los eventos también requiere, bueno, pues es que un juego, o sea, un juego profundo no lo vas a entender con una partida. Necesitas unas cuantas para acabar de jugar. Lo bueno es que estos juegos, por los testeos que hacemos y tal, ya divierten en la primera partida. O sea, no empiezas a divertirte en la tercera temporada de Breaking Bad, no. Ya desde el Ujú. primer capítulo tienes interés. O sea, hay una partida, es un juego, es divertido y tal. Lo que sí que indica es que conforme vas jugando, le vas descubriendo nuevas capas al juego y vas pues dominando más el tema. Este es el, como he dicho, es muy sencillito, ¿eh? Las reglas, cuando tienes el libro de reglas, lo explicas en la mesa en 10 minutos. La primera partida dura una hora, hora y cuarto, como mucho. Es de esos rápido. Sí, yo hay una cosa que estoy defendiendo mucho últimamente, después de... Yo no tengo problemas en jugar en juegos mega complejos, soy valiente en ese sentido, de hecho, bueno, algún tutorial tengo en el canal de juegos muy complicados como Hey Frontier Ujú. y cosas así, pero a mí me parece que tiene mucho, no sé si decir mucho más mérito, o me parece mucho más interesante que con sistemas más sencillos se logre un nivel de abstracción grande o representar grandes cosas con pocas reglas. O... No Ujú. sé si me entiendes, Paco, ¿eh? Precisamente lo que haces tú con estos sistemas como Habemus Papam y Onoda y tal, ostras, con muy poco se consigue representar algo que es realmente complejo, ¿no? Y darle a los jugadores pues una capacidad de decisión y de que pasen cosas que a veces en juegos más complejos no está, ¿no? Porque al final hay juegos que son muy complejos y que por temas de diseño o lo que sea, pues al final es otro caballo rey, ¿no? Y no hay Ujú. mucho más que hacer, ¿no? Entonces a mí cuando por un juego antes de directo hemos estado hablando, ¿no? Que, por ejemplo, Arx es un juego que en su base es muy Ujú. sencillo, pero que tiene un nivel de abstracción y genera unas cosas y una historia que a mí me fascina, ¿no? Que con poquito te dé tanto, ¿no? Y yo creo que esa línea hay que explotarla y seguirla más, porque hemos caído también mucho en buscar sistemas complejos a veces que a lo mejor no es necesario, ¿no? Porque, y más cuando juegas a un juego de mesa, que yo muchas veces agradezco de, primero, despliegues no tan grandes, porque hemos llegado a unos niveles a veces de unos despliegues que son demoníacos, ¿no? Y que me dé mucho con poco. También a lo mejor es una cuestión de esta sociedad moderna de queremos que nos den, no tener que estudiar algo, no tener que pasar mucho tiempo y que nos dé una satisfacción rápida, ¿no? A lo mejor estoy pecando de eso, pero me parece súper interesante estas propuestas, ¿no? Que con pocas reglas o con pocos mecanismos te están generando una jugabilidad grande. Pero es que no es un tema de sociedad, ¿eh? Es que es un tema Mm, que viene de los principios del diseño, pero el diseño como disciplina. O sea, disciplina como parte de diseño de producto, diseño de claro, una experiencia, un diseño. Una de las principales máximas del diseño es conseguir lo máximo con lo mínimo. claro. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que muchos diseñadores de juegos no venimos del mundo del diseño, no hemos estudiado estos conceptos básicos del diseño o no lo hemos integrado en nuestra manera de trabajar. Me coloco dentro del grupo porque yo también soy diseñador de juegos, entonces, pues también. Pero yo intento aplicar este tipo de ideas, intentar conseguir el máximo posible con el mínimo. ¿Por qué? Porque también vengo de un mundo de modelización en la que te demuestran de forma matemática que cuantas más y más inputs le metes a un sistema, los outputs van a ser de peor calidad. Entonces, tienes que conseguir modelizar algo con el mínimo posible de inputs, porque la cantidad de datos que metes, la cantidad de variables que metes en el sistema, la cantidad de condiciones que le pones, lo que hacen es perjudicarlo. Claro. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que es tremendamente difícil, por ejemplo, en un juego histórico, llevarlo por el camino que sea coherente de forma histórica sin colocar unos muros al lado y lado del jugador gigantescos. Es complicadísimo hacer eso, pero bueno, yo creo que es el arte, la parte del arte, ¿no? Lo que hay que intentar llegar a conseguir el máximo con el mínimo posible. Todas esas condiciones extras también te lo demuestra a nivel matemático, que si tú no pones condiciones, imagínate el espacio, ¿vale? Si tú no pones ninguna condición, ningún límite, pues el espacio es ilimitado, puedes hacer todo.
a la que tú empiezas a colocar barreras, lo estás reduciendo y puedes acabar con una caja muy pequeñita. O puedes acabar, por ejemplo, con un túnel. Y claro, un juego que sea un túnel puede ser una interesante experiencia, pero no va a ser muy divertido. O sea, Ujú. no Sí. da, no te da otra de las cosas que yo le exijo a los juegos, que es decisión. El juego me tiene que permitir a mí, jugador, decidir qué pasa. No puede ser que el juego me diga lo que tengo que hacer, porque entonces ya no Claro. estoy jugando a nada, estoy siguiendo unas instrucciones. Para eso, pues, en el trabajo cada día, pues ya tienes alguien que te dice qué hay que hacer, no hace Ujú. falta ponerse a jugar nada. Entonces, lo que tú decías, hay muchos juegos que tienen una complejidad añadida que la gente a veces confunde con profundidad. La Ujú. complejidad no es profundidad. De hecho, la complejidad puede restar profundidad a un juego, puede restar decisión. Y mi intento, mi camino es hacia eso, que es lo que hago, lo que intento, bueno, pues también vas aprendiendo con los años, ¿no? Diseñando nuevos juegos. Y espero, la idea es, ojalá sea así, que cada vez me salgan más en esa línea, más, con más, bueno, más dirigidos a esto, conseguir el máximo posible con el mínimo. Ujú. Mira, hoy precisamente le he puesto un ejemplo a un compañero de trabajo que a mí me parece brutal, que es con el Undaunted. No sé si has jugado al Ujú. Undaunted de Paco, Sí. que el sistema es súper elegante, porque, por ejemplo, cuando tú dañas una unidad, el juego, para el que no lo conozca muy rápido, tú tienes un mazo de cartas, vas robando esas cartas y esas cartas te permiten activar una unidad para hacer lo que sea. Y después puedes hacer refuerzos que se incorporan más cartas al mazo, pero básicamente si tú tienes cartas de esa unidad vas a poder jugarla. Entonces, cuando te hacen daño, lo que haces es quitar una carta de esa unidad. Con Ujú. esa tontería estamos extrayendo, primero, que la unidad está más cerca de ser eliminada porque ha perdido unidades y además aparece menos su carta, con lo cual está representando que como está dañada, tiene menos margen para moverse, disparar y tal. Y a mí me parece una genialidad porque con una tontería que es poner o quitar otra carta de esa unidad, estamos extrayendo una cantidad de cosas del combate que sí, que hay juegos que lo van a simular mejor, que tiene muchas cosas que no, que podemos decir incluso que no es un wargame, pero me refiero a como ejemplo de, ostras, Ujú. un sistema que logra extraer muchas cosas en una sola acción, que es quitar una carta de un mazo, ¿no? A mí me parece una genialidad esto, y este tipo de ideas para mí son muy bienvenidas en mi ludoteca, porque además es lo que decimos, ¿no? Un Undaunted es que es un juego que explicas en 10 minutos y estás jugando Ujú. y te puede ser más o menos satisfactorio en función de que te guste o no el juego, o te parezca, yo qué sé, un Combat Commander te motive más, un ASL ya, si estás en Ujú. otro nivel, ¿no? Pero es lo que te digo, que a mí este tipo de sistemas y de formas de resolver la simulación o formas de resolver el cómo implantas el tema dentro del juego, pues a mí me parece súper, súper interesante. No sé si a ti se te ocurre algún ejemplo de mecánica. Esto es a traición, Paco, porque no te he dicho que vamos a hablar de esto, ¿eh? Ujú. Pero no sé si... Pues mira, si te pongo uno, ¿vale? Que cuando hablabas pensaba en eso. Hay una mecánica que me parece súper interesante, que es la del Clank. ¿Has jugado al Clank? El Sí, sí, de ostras, que es muy bueno también. lo de los cubos, ¿no? Sí, 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 Eso es sí. maravilloso. Eso está súper bien. Es una Ujú. pasada. Cómo acelerar una partida, cómo crear la sensación de tensión de una forma tan magistral, que es añadiendo cubitos a una bolsa y cada X tiempo, de forma aleatoria, el jugador no sabe cuándo va a ser, tiene una Ujú. idea, ¿no? De pronto, pronto, va a tocar pronto, pero no sabe cuándo. Se sacan cubitos y a quien le toque, le toca. Eso es brutal, o sea, es espectacular. Está muy bien hecho eso. Sí, Todo sí. el Clank no es el deck building. El deck building es una cosa estándar. No es el Sí, sí. movimiento por el mapa. El movimiento por el mapa es una cosa estándar. Lo que convierte al Clank en un juego interesante y especial es esa mecánica del ruido, del daño, de Ujú. acelerar, cómo acelerar la partida. Porque ¿te has fijado cómo se acelera la partida al final? Cómo Sí, sí. a la que vas metiendo cubos, todo el mundo ya, venga, hay que correr. Y eso Sí, es sí. muy chulo, y es muy elegante, es muy sencillo, está muy bien. Y se Es una explica muy pasada. rápido, y todo el mundo lo entiende. Sí, sí, sí. Otro ejemplo también de ese estilo. Sí, a mí me enamoró. Es otra cosa. El Clank a mí me enamoró en su día precisamente por eso, ¿no? Porque, vale, yo voy tirando, voy haciendo cosas, eso algunas van generando ruido y llega un momento que el dragón ataca y va a atacar sacando de esa bolsa cubos Ujú. que van a ser del color de un jugador o de otro.
También hay cubos neutrales que no ataca a nadie, ¿no? Pero está esa tensión del momento de sacar cubitos de la bolsa y decir, madre mía, con todo lo que he hecho y todo el ruido que he hecho, seguro que va a ir a por mí, ¿no? O no me ha tocado hasta ahora, solamente quedan mis cubos, me va a dar 100%. Es que Sí, es lo que dices tú, ¿no? Que genera una tensión y una cosa tan mágica y dices, hostia, y qué fácil, ¿no? Y qué sencillo para el jugador, porque es lo que dices, se entiende enseguida, se explica en menos tiempo aún y es maravilloso. Entonces, a mí, este tipo de mecánicas a mí me tienen enamorado y quiero ver más y tal, pero entiendo que es incluso más difícil, porque sí, para mí es mucho más fácil hacer 4 tablas que te digan, vale, y voy a hacer el impacto tal, y después aquí voy a poner un counter para indicar la cantidad de vida, y aquí otro counter para indicar la moral de la unidad, para ver si puede disparar o no, y un modificador para tirar un dado para ver si puede atacar o no en función de que está demoralizado. Y Undaunted coge, te quita una carta, y vale, sí, no está simulándolo tan bien, pero al final te estás trayendo una cosa que en otros juegos es súper complejo, ¿no? Y a lo mejor llegar a la conclusión de que poner o quitar cartas en un mazo a lo mejor llegar a ese punto es mucho más complicado a nivel de diseño, ¿no? Que es lo bonito al final. sí, encontrar esa idea clave, que es la que te junta todo y hace que el juego sea redondo, es lo que es más difícil. Porque, como tú has dicho, ir añadiendo es fácil. Lo difícil es quedarse con lo mínimo. El, el tema de eso, de añadir reglas, también es otro. En este caso es como una especie de antipatía personal que tengo yo, ¿eh? O sea, es un tema muy personal. Como soy matemático, trabajo en modelización y tal, tengo cierta facilidad a la hora de calcular y a la hora de ver cuando hay redundancias. Es decir, voy a utilizar en mi juego 7 recursos diferentes y con el recurso A compraré el recurso B más el A me sirve para hacer el C más el D me sirve para tal, vale, muy bien. Pues la mayoría de juegos que hacen este tipo de cosas, en realidad lo que están haciendo es hacer muy largo pasar del primer recurso al séptimo recurso. Es algo, Claro, o sea, es largo sin que tenga ningún tipo de gracia ni ningún sentido. O sea, tienen redundancias, tienen mecanismos que no aportan, o sea, solo aportan complejidad extra sin dar nada divertido a cambio. Eso es una cosa que decía Christophe, el desarrollador de Plantagenet, que cada grado de complejidad que añadas al juego te esté aportando un incremento muy grande de diversión. No puede ser que claro. añadas complejidad sin que haya un grado de diversión asociado. Y no estamos hablando de la diversión basada en comprender un sistema complejo y dominarlo. No, estamos hablando de diversión pura sobre el juego. O sea, que te dé decisiones, que te dé esto. Es como los juegos con fases de mantenimiento gigantescas. Juegas 5 minutos y estás 40 minutos moviendo tracks, moviendo counters, tirando en una tabla para ver qué pasa y tú decidiendo estás 5 minutos. Eso también a mí me molesta mucho porque todo eso que se hace se podría solucionar con una tirada en una tabla que te diera ya todo lo que pasa y no hacer 17 mecanismos diferentes que son puros administrativos. Es, bueno, que es difícil de hacer, ¿eh? O sea, no digo que sea, oh, mira qué fácil es esto, no, es muy complicado de hacer. Pero yo creo que es hacia donde, bueno, te coges los juegos buenos, los que triunfan, lo que les gusta a mucha gente, no lo que le gusta a los 4 expertos que somos unos frikis, que nos encanta no sé qué, esta particularidad, este no sé qué, sino que gusta al público general y la mayoría cumplen esto. Juegos que se explican rápido, que no tienen redundancias, que tienen fases de mantenimiento cortas, que son sencillos, sencillos a este nivel, a nivel de complejidades añadidas que no aportan Claro. diversión y que todo lo que hace el jugador es jugar todo el rato. Juega. Sí, sí, se me ocurren muchos errores. Lo que pasa es que no me suele gustar hablar mal, ¿no? Pero se me ocurren muchos ejemplos de lo que comentas, ¿no? De fases de mantenimiento eternas y tal, y de juegos que prácticamente juegan el juego solo y tú estás mirando. Esto Sí. pasa con algún juego histórico en solitario, pasa, Ujú, y bueno, sí, puede resultar interesante en un momento dado porque estás aprendiendo algo que a lo mejor no sabías ujú. y tal, pero claro, es una experiencia que te da una vez. Una vez ya sabes, Sí. ya aprendes lo que tenías que aprender o te das con los eventos que te tenías que dar, pues para mí pierde mucho interés, ¿no? Entonces es importante
parece una tontería, Paco, pero es importante que un juego sea para jugar, que a veces no pasa, ¿no? Sí, Y para divertirse, sí. ¿no? La palabra divertirse, esto pasa mucho con los euros, ¿no? Dice, a mí me gusta, a mí me pasa también, ¿eh? A veces, no, es que a mí me gusta jugar el sistema y optimizar. No juego para divertirme, ¿no? Lo dice Clint Barton, ¿no? A divertirse al circo, ¿no? Ujú, Que es un poco la mentalidad euro muchas veces, que no la veo mal porque a mí también me gusta un buen lacerdo y tal, ujú. lo disfruto también, ¿no? Pero, ostras, al final cuando vas a la base, decir, vale, un juego es para jugar y divertirse. Y esta a veces, que tú has dicho, que has explicado también, dices, ostras, tío, una cosa tan básica, ¿por qué se pierde a veces, ¿no? En el diseño, ¿por qué no nos vamos para un lado y dices, ostras, no te has dado cuenta que por el camino te has dejado la diversión y el juego, ¿no? Sí, pero claro, es que para un diseñador, por ejemplo, es muy difícil Claro. autodetectar eso si no estás 100% alerta de Ujú. este tema. Y luego, mira, definir también qué es la diversión es algo muy complejo. O sea, hay muchos estudios Claro. científicos, papers, libros, etcétera, explicando pues todos los tipos de diversión que hay y todo esto. Pero yo me suelo quedar con una regla muy sencilla. Si tú has tenido un día muy duro en el trabajo, muy duro, ¿vale? Que acabas con la cabeza hasta arriba, no Mm. quieres ver a nadie, no quieres, bueno, estás harto de todo, ¿con qué juego te sientas? Tienes que jugar Claro. a un juego. ¿Con qué juego te sientas? Ese es el juego que te va a dar la diversión más pura para ti. A lo mejor alguien coge, se sienta y se juega un juego de estos de aviones de 200 páginas de reglas que tienes que calcular el microgrado y tal. Vale, pues para esa persona esa es la diversión. Es genial, muy bien. No. Para la inmensa mayoría de la gente estamos hablando de un juego que genera una experiencia socialmente agradable con los compañeros, que genera un nivel de tensión interesante, pero no excesivo, y que no le haga tener que estar manipulando cosas mucho rato de forma mecánica, repetitiva, etcétera, sino que eso le permita decidir, cosa que probablemente en el trabajo no habrá podido hacer, le permita experimentar eventos interesantes que se hagan reír, que hagan enfadarse a algunos, etcétera. O sea, no sé, este tipo de cosas, ¿no? Esa idea. Si ese juego que jugarías cuando vienes de un mal día del trabajo, entonces ese es el divertido. Y con esa Sí, regla, más o menos, ya. es una muy buena forma de verlo, Paco. Yo tengo otra forma de verlo, pero esto supongo que es por la personalidad de cada uno, ¿eh? A mí, personalmente, yo soy una persona que soy bastante competitiva. Yo cuando juego me gusta ganar. Y yo digo siempre, si a mí un juego consigue que yo acabe la partida, yo no he ganado y acabo contento, significa que el juego es bueno. Y que el juego que me ha hecho divertirme, porque al final me ha dado igual ganar o perder la partida. Yo, por ejemplo, si juego un euro largo y al final no gano, pues tengo el puntito ese de mala leche de, joder, me he pegado 3 horas optimizando cosas para que al final no funcionara, ¿no? Y sin embargo, juego, yo qué sé, un Arx, un Guerra del Anillo, juegos así, ¿no? Que todo el camino es divertido, estás metido en la historia, están pasando cosas y tal. Acabas la partida, mejor no ganas, pero tienes tantas cosas que te ha generado por el camino, te lo has pasado tan bien, te has metido tanto en la partida, en lo que estaba pasando allí. Esto es muy interesante porque lo decías con el Habemos Papam. Y aquí, hoy precisamente contesta un comentario en YouTube sobre el tema del ARX y del Twilight Imperium, porque solté la burrada seguramente de que a mí ARX me daba más que Twilight Imperium. ¿Por qué? Porque Twilight Imperium tiene muchos sistemas, que esto se ha ido reduciendo en las ediciones, pero claro, ARX que hace me quita mogollón de cosas y me deja la esencia, que es la interacción con el resto de jugadores y con el desarrollo de la historia. Y digo, ostras, me has quitado todo lo que me para la acción. O sea, un combate en Twilight Imperium tienes que parar y te pegas 10-15 minutos para resolver el combate. En ARX resuelves un combate literalmente en 10 segundos. Entonces, no para la diplomacia, no paras de hablar, no paras de ver la historia que se está desarrollando. Y digo, claro, me han quitado lo que me molesta de Twilight Imperium, abstrayendo sistemas y tal. Y es lo que te digo, tú juegas un Twilight Imperium, llegas al final, seguramente lo has disfrutado, pero te genera ese punto de frustración porque al final has estado haciendo cálculos y tal, han sido muchas horas. Cuando son muchas horas también puede llegar a ser frustrante el resultado de la partida. Pero ostras, qué importante es eso, ¿eh? Para mí, yo que soy muy competitivo, acabar una partida, no ganarla, es importante no ganarla, pues si la gano no tengo tan claro si me lo pasa bien o no, por el gen competitivo que tengo, que yo creo que no es bueno. Pero si yo pierdo y digo, hostia, qué bien me lo he pasado, qué buena tarde he echado,
ya es muy buena señal para mí. Son dos formas de verlo, ¿eh? Pero Sí. te compro la tuya también, que me parece súper interesante, ¿no? Cuando estás cansado y no tienes ganas de nada, ¿a qué juegas, no? Ujú, O sea, ¿qué es lo que te apetece jugar? Si hay algún juego que no te apetece jugar cuando estás muy cansado, pues a lo mejor es que no te está generando esa relajación que te da la diversión también, ¿no? ujú. Sí, hablabas del ARX. Claro, es que para mí, por ejemplo, Cole Wehrle es uno de mis diseñadores Mm, favoritos. O sea, cómo trabaja, ¿eh? Cuál es su manera de trabajar y qué sistemas hace y tal. Y él aplica mucho esta idea de que, o sea, poda al máximo y lo que quede ha de estar dando historia, ha de estar dando mm, algo. No puede ser. De hecho, controlan hasta el tiempo que se tarda en montar el juego, en desmontar el juego, lo cronometran. mm, Yo también lo he hecho con claro, mis juegos, ¿eh? El sí, cronometro, sí. el setup y ver cuánto es eso en relación con toda la partida y todo este tipo de cosas. Todo eso lo tienen en cuenta y eso es, yo creo que es muy importante, esa reducción, ¿no? De las cosas extra que no te aportan diversión y que al final tienen el mismo efecto Ujú, y, y quedarte con la esencia. Y yo lo he intentado con el Papa, ¿eh? Quedarme con la esencia de lo que es un juego de negociación y de claro, influencias. Y claro, entonces sí, te queda un juego de una hora, porque quitas todo el claro, mantenimiento de counters. Hay, ¿eh? Pero claro que es que tardas 5 segundos en juntarlo. claro. Y, y bueno, tampoco hay muchos juegos de estos, ¿eh? De negociación y de roles ocultos e influencias que duren una hora. También cubre un nicho que es interesante, la gente que no quiere estar 3 horas jugando o que es un juego complementario de otras partidas. Pues juego a otra cosa, o sea, juego a esto, luego otra cosa, luego tal, y tengo una experiencia Ujú, completa en una tarde, ¿no? Yo creo que claro, eso, bueno, es interesante. desde luego. Mira, Tabletop Solomate, esto pasa mucho, ¿eh? Porque hace comentarios sobre ARX, que le ha parecido muy mecánico y tal. No os quedéis con el juego base. O sea, yo cuando hablo de ARX, hablo siempre de la expansión de campaña, porque no tiene nada Ujú. que ver. Yo al juego base no, seguramente no lo volvería a jugar, o si lo juego es para enseñar a jugar a alguien, para jugar la campaña, que es lo interesante y lo que a mí me vuelve loco. Dicho esto, y haciendo este paréntesis, Paco, vamos a pasar a, ya que estamos hablando de otros juegos, me viene muy Ujú. bien para pasar a lo siguiente, que es, te voy a pedir, como estoy pidiendo últimamente a los invitados, pues una cosa que se pide mucho, porque a la gente le gustan mucho las recomendaciones. ¿Sabes? Ujú. La gente va muy sobrada de pasta, quiere comprarse cosas nuevas y tal. Y además, bueno, pues interesa mucho la opinión de la gente del sector, los jugones y tal, ¿no? Entonces, te voy a pedir que me des tu top 5 que ya sabemos que los top 5 son líquidos, que hoy a lo mejor te parece un juego mejor que el que te parecía la semana pasada y la semana que viene seguramente será distinto, porque esto también va de estado de ánimos y de momento. Pero hoy, para Paco Gradaile, ¿cuáles son los 5 mejores juegos de mesa que existen? O los 5 que más ganas tendrías de jugar ahora mismo. Vale, voy a hacer un disclaimer, ¿vale? Primero, no voy a añadir ni ajedrez, ni Go, ni rol, ¿vale? Los Vale. descarto. Ajedrez sería uno de mis juegos favoritos, Go también, y rol pues juego cada semana, o sea, obviamente es mi juego favorito. Tampoco voy a hablar de wargames duros, Vale. ¿vale? Me gustan los wargames duros, me gustan tal, pero no los voy a poner. Voy a poner juegos, algún wargame, considerado wargame, pero no, no vamos a hacer grandes campañas o una cosa de estas. Y Vale. luego, el último disclaimer es que no voy a hablar de los míos. ¿Y por qué digo eso? Porque es que juego mucho a mis juegos. Y cuando los diseño para que me gusten. Entonces, Claro. claro, acaban gustándome mucho porque se lo recomiendo a todo el mundo que me comenta, oye, quería diseñar un juego, tal, algún consejo y esto. El consejo primero que les doy siempre es diseña un juego que te guste jugar. Porque vas a jugarlo tantas veces que como no te guste jugarlo, vas a acabar hasta el gorro del juego. O sea, hartísimo. Entonces, claro, yo diseño juegos que me gustan a mí. Entonces, sí, están entre mis favoritos. El Ademos Papam es el juego que más he jugado en los últimos meses con diferencia, por ejemplo. Sí. El Plantagenet lo he jugado un porrón de veces, o sea, 150 veces o así. El Cuyos Regio, más de 300. O sea, son mis juegos esos. Vale, quitando eso, un top 5. Y te explicaré cada uno por qué un poco, porque Vale. tienen esto. Empiezo con uno que es el ejemplo que estábamos hablando justo ahora. Para mí son los mejores ejemplos. Yo tengo hijos y entonces intento jugar en familia. Los juegos que más me gustan y más hago son los que me permiten jugar con la familia bueno, y que sean tales para todos.
Y uno que nos funciona muy bien, nos ha funcionado muy bien, hemos jugado muchísimo, es Zombicide. Zombicide en cualquiera de las encarnaciones, porque al final, una vez tuvimos el primer Zombicide, nos hemos hecho 1000 versiones custom, con mapas hechos a mano, con, Ujú, con personajes sacados de otros sitios, con variaciones de las cartas, porque es muy fácil customizar, o sea, personalizarte Zombicide para que haga lo que tú quieres. Entonces es un juego que con 3 reglas, con 4 reglas, te da una aventurita de un par de horas, 1 hora y media, en ocasiones 1 hora. No es nada complicado, se explica rápidamente, puede jugar cualquier persona y no carga nada a nivel de artificios ni de extras, y en cambio te da un sabor, pues bueno, suficientemente parecido a lo que es vivir una peli de zombies. ujú, Entonces, yo creo que es un muy buen diseño y claro, ¿cómo no va a ser un buen diseño? Con lo que se juega y lo que se ha vendido, obviamente. ujú, O sea, claro. es porque funciona. No solo porque sea bonito y tiene miniaturas y tal, sino porque es que funciona. Funciona porque son 3 reglas. 3 reglas que es que tienes cada turno 2 acciones o 3 acciones y una es moverte, otra es buscar y otra es pegarle a un zombie. Y ya está. Y se acabó el juego. 3 acciones. Entonces, este tipo de sistemas yo creo que son muy interesantes. Y este, claro, ha sido un éxito brutal y nos hemos jugado pues toda la campaña de Zombicide básico, la del Black Plague y luego muchísimas partidas inventadas por nosotros. Ujú, Es un perfecto. gran juego. Luego, no es que sea exactamente del peor al mejor, pero bueno, por ahí Ok. andarían. Luego, esta es la excepción, es el Dune de Avalon Hill, el de 1979, que hizo una versión Gale Force hace unos años. Es el Dune clásico, el de las 6 facciones. ¿Por qué? Porque si no es un juego que es verdad que a menos de 6 no funciona, es un churro, o sea, funciona fatal, se estropea, el sistema se desmonta continuamente, pero si te gusta el universo Dune, como a mí me gusta, yo me he leído el libro muchas veces, los libros muchas veces y he visto las películas y todo eso, es un juego que te permite jugar ese tipo de mundo, ese tipo de sociedad, esas vivencias que se ven en los libros, ¿no? Y lo que pasa es que requiere que todos los jugadores sepan jugar y que todos los jugadores estén metidos en el mundillo este. Y entonces tienes unas partidas memorables. Una de las mejores fue hace poco, bueno, hace unos años, cuando conocí a Eligio, pues con él, en el campamento Barton, Ujú, precisamente, y Arcades, y, bueno, y Amarillo, y tal, y se producen momentos épicos con este juego. Es un muy buen juego. En cambio, por ejemplo, jugamos en el club hace relativamente poco y jugamos a menos de 6 y el juego petaba. Se ujú, acababa en 2 turnos porque petaba, no aguanta bien. Entonces, bueno, es un diseño que podría considerarse medio fallido, pero que si el grupo es el adecuado, te da unas partidas que son puramente Dune. O sea, es la aventura épica. Yo creo que es un buen juego. Y no es demasiado complicado a nivel de reglamento. Tiene también poquitas reglas. No es un juego de estos de facciones que necesitas muchas partidas para entenderlas. Esto en 2 turnos ya sabes cómo va todo. No creo que sea un juego complejo. Después muy bien. de Dune, pues un clásico de estos súper antiguos, históricos, que, bueno, este también era bastante antiguo, pero El Samurái de Reiner Knizia. También un juego que con 4 cañas te da una experiencia súper potente. No sé si lo has jugado alguna vez este No. o pues es un juego de mayorías, de control de pequeños territorios, esto. Hmm, Y, ex- y es una pasada, es brutal. Son nada también. Se explican las reglas en 5 minutos, 10 minutos como máximo, porque tienes que enseñar los componentes. hmm, Puedes jugar, funciona muy bien a 2, funciona muy bien a 3, funciona muy bien a 4. Y es un juego brutal, brutal. Es una maravilla. Es muy, muy bueno, muy bueno. Ahora, cualquier persona que haya jugado a muchos juegos, esto es un juego que quizás se califica como de categoría muy sencilla a nivel de ujú, reglamento y tal. Pero para gente que no ha entrado nunca en el mundo de juegos, esta es una entrada, o sea, les muestra, es como una apertura al campo que hay, ¿no? Este te muestra lo que se puede llegar a hacer con juegos de estos. Es muy sencillo, ¿eh? Son 3 recursos que tienes que controlar y tú tienes unos marcadores y que tienen una fuerza asociada a los recursos y entonces los tienes que ir colocando para cuando cierras.
todas las regiones alrededor de un recurso, tú tener la mayoría y poder llevar el recurso. Y entonces en un clásico Nicia no gana el que tenga más recursos en total, sino gana, pues hay unas condiciones, ¿no? Si Ujú. alguien tiene mayorías, dos tienen mayorías, pues entonces de los otros recursos. Es el jueguecito inicia para liar el resultado final y que no sea obvio. Entonces eso es un juego que no es obvio, no es evidente, pero puedes jugar desde el principio y ya te diviertes. Y súper sencillo. A mí me gusta muchísimo. Aparte, bueno, esta edición en concreto, que es la que tengo yo, con estas figuritas de baquelita negra, son Mm. muy gustosas Sí, y está muy bien. Se es monta chulo. en un momento, es una pasada. Es un grandísimo juego. ¿Qué capacidad tiene este hombre para sacar sistemas y sistemas que funcionan? ¿Eh? O sea, porque yo tengo una cantidad de juegos de Reiner en casa, todos Ujú. pequeñitos, ¿eh? Pero es que funcionan. Es que te saca. No sé, no. Me cuesta incluso entenderlo, ¿eh? Que una cabeza de una persona sea capaz de generar. También saca juegos un poquito más regulares, ¿no? Ujú. Pero es que a día de hoy te está sacando juegos súper interesantes. Es una pasada como diseñador, la verdad. Bueno, es uno Sí, de los fíjate que grandes, ¿qué vamos a decir? Nicia sigue estos preceptos del diseño. Intentar Mm, hacer el máximo con el mínimo. Y eso es lo que le permite, pues incluso introducir la variedad. Porque cuando tú diseñas así, luego claro. cualquier pequeño pasito que añades crea una variación con respecto al anterior. En cambio, si tú tienes un sistema enormemente complejo, a la que añades una variación, el sistema en realidad no se mueve demasiado, tiene demasiada inercia. Pero un sistema con tres reglas, si Claro. añades una cuarta o una condición, ¡pam!, cambia totalmente la historia. Y el juego este, no recuerdo de quién es, el 504, es este experimento de que son 504 juegos en una caja, y es solo Mm, moviendo reglas, moviendo tres o cuatro reglas, que consigues mezclando esas reglas de cierta forma. Con una misma caja de juegos tienes 504 juegos diferentes. Y también es esto, con esta idea, ¿no? De que si pones poquitas reglas que funcionen bien entre ellas, al añadir una cuarta, creas un juego, una experiencia totalmente mm. diferente. Inicia tira mucho por ahí. A mí me gusta mucho. Yo creo que el primer juego de inicia que a mí me voló la cabeza, porque fue volarme la cabeza, fue el Tigris y Éufrates. Es fue una Así. cosa que dices, ostras, Ujú. este diseñador, porque era muy diferente, además, es una cosa que yo digo también, que yo necesito que los juegos sean diferentes a todo lo que he probado antes. Eso es una cosa que a mí Ujú. me revoluciona muchísimo. Sí, eso, sí, sí. Aparte, también, desde el punto, cuando tú diseñas juegos y tú juegas a un juego, Hmm. ya juegas mal, o sea, juegas mal. Juegas analizando el sistema, ¿no? Este mecanismo funciona así, este mecanismo funciona así, esto interacciona de esta forma. O sea, juegas analizando el juego siempre. Pocas veces juegas solo para divertirte, porque, bueno, yo qué sé, tu cabeza ya se mete en modo diseño. Em, y entonces ves muchos juegos que en apariencia son diferentes y son el mismo juego exactamente. Son Claro. exactamente el mismo juego. Y te pongo un ejemplo, ¿vale? Muy sencillo. ¿Has jugado a Wingspan Sí. y a 50 First State? No. El estado 51, vale, es Sí. como, creo que tiene 7 8 años, es de 7 8 años antes de Wingspan. Es el mismo juego, es el mismo juego. Ahora, alguien que haya jugado los dos dirá, no, uno es de posapocalíptico de Nueva York y las bandas organizan un territorio no sé qué, y el otro es de coleccionar pájaros y hacer tal. Ya, pero es que es lo mismo. O sea, lo que te plantea un juego y lo que te plantea el otro, que es un tableau building, o sea, con un poco de set collection y con combinaciones de acciones y cambios de recursos, es esencialmente la misma experiencia, con un Claro. entorno diferente. Entonces, los dos son muy buenos juegos, ¿eh? No digo, oh, qué mal. No, no, son excelentes. O sea, los dos son juegos buenísimos. Pero es la misma experiencia. Juegas a uno, juegas al otro. Es lo Claro. mismo. Y eso sucede muchas veces. Y sucede, pues, por estas estructuras, ¿no? Que, que, que engloban a los juegos y bueno, que hacen que se comporte de cierta forma. Wingspan, a pesar de ser sencillo, tiene bastantes reglas. Tiene bastantes condicionantes, bastante estructura. Eso hace que esté muy marcado como es el juego. Por tanto, que no se puede diferenciar mucho del estado 51. Los de Inicia, siendo todos muchos muy parecidos, con un pequeño toquecito, ¡pam!, que cambia la experiencia. Claro. Ahora de repente el juego ya no es de 15 minutos, es de 45 porque se ha vuelto mucho más complejo. Ahora el juego ya no era de control, ahora es de gestión. Ahora el juego ya no es de hacer una subasta, ahora es de
una colocación o sea, un pick and deliver. O sea, sabes, con 2 cositas te cambia el juego totalmente. Yo creo que en eso es excelente, es brutal. Sí, sí. Increíble. Vale, vamos al 2 si te Seguimos. parece. Venga. Como había dicho que Cole Wehrle era uno de mis diseñadores favoritos, pues el diseño que más me gusta de Cole Wehrle hasta el momento, porque no he jugado ARX, pronto lo arreglaremos eso, Sí, es el Root. sí. El Root me parece una barbaridad de diseño. O sea, me parece súper interesante. Y sí, todas las críticas son válidas. Es un juego que se basa en el kingmaking, es un juego que podría casi jugarse como multisolitario a veces. Es un juego en el que las interacciones entre facciones no funcionan del todo perfectas. Sí, sí, pero es una maravilla de juego. O sea, es muy divertido. Es la manera, bueno, no sé si sabes cómo se equilibran estos juegos. Las facciones de root en general casi siempre están equilibradas, ¿vale? O sea, tú haces una facción y puedes jugar con las facciones antiguas. Claro, en un juego con tal nivel de complejidad como tiene root, eso es muy complicado de hacer. ¿Cómo se hace? Pues se hace de la siguiente forma. Tú coges una facción y la pones a jugar sola, sin nada, ¿vale? Te le das los componentes para que pueda hacer sus acciones, porque hay facciones que dependen que existan otras, pero tú le das esos datos. Y tardará, vamos a poner, 9 turnos en llegar a las condiciones de victoria, Vale. ¿vale? Entonces, todas tus facciones, cuando juegan solas, tienen que llegar a 9 turnos a las condiciones de victoria. O sea, todas salen balanceadas. Y luego todas han de tener un número similar o suficientemente similar de acciones que perjudican el ritmo de las otras y de acciones que benefician su ritmo. Si tú consigues esto, metas la estructura que metas, la facción que metas, va a funcionar bien. Porque todas tardan lo mismo en llegar a las condiciones de victoria y todas alteran a los demás en la misma cantidad en la que son alteradas por los otros. Y entonces así puedes poner toda esa variedad de facciones y de estructuras y de tal en un juego de estas características. Y eso, esa manera de balancear y de crear juegos de este tipo es muy novedoso. Yo creo que, no sé si alguien lo había hecho antes, pero aquí está clarísimo que se hace de esta forma. Y es espectacular. Y luego es un juego súper bonito. Da mucho gusto jugarlo realmente Sí, en sí, mesa. sí. Es una pasada. Y no es muy largo, no es un juego largo. Cuando sabes jugar, es un juego que la partida que se va a 2 horas, a 4 jugadores, más o menos, pues no sé, es un diseño que me encanta, me parece súper chulo y me gusta Es, jugar con cualquier facción. es un juego que lo tengo en mesa, queda preciso en mesa y es una pasada jugarlo en mesa. Y tiene una aplicación que también es Ah, sí. maravillosa y que se juega súper bien en solitario y con gente y tal. O sea, Ujú. todo lo que hay alrededor de este juego está bien hecho. Es una Sí, pasada. estéticamente es brutal. Todos los elementos del juego te incitan a jugarlo, todos ellos, las figuritas, el mapa, las cartas, están muy bien, me encanta ese juego. Pues pasamos al uno. Sí, el uno, pues yo no suelo ser muy amigo de los solitarios, pero este juego se puede jugar en solitario. Es un juego cooperativo y es el Aeon Sent. Creo que es el mejor deck building que hay. No sé si lo has jugado este, Aeon Sent. No, mira que me lo han dicho, ¿eh? Pues Pero. o sea, tenemos muchos deck builders en casa. Tenemos el Clank, que hemos hablado antes, tenemos el Tiranos del Underdark, tenemos no sé, varios deck buildings. Tenemos el Dorado, que también es un deck building. O sea, tenemos muchos. Es un juego, el de los de Harry Potter, de Star Wars, bueno, todos estos. Pero este es el mejor, con mucha diferencia. Y, y a mí jugar contra un bot, contra algo, una inteligencia artificial que hace cosas con cartas y tal, generalmente no me gusta. Hay pocas excepciones. Esta es una de ellas. Los malos están hechos de tal forma que son muy variados, muy interesantes. Hay una colección enorme de héroes que puedes llevar. Bueno, el Iron Sen, para quien no lo sepa, es un deck building en que los jugadores llevan unos magos que luchan juntos contra un monstruo. Eh, Puede estar metido dentro de un poco de historia, pero el juego en sí no,
la campaña que montan, que te dan en el juego no tiene mucho sentido. O sea, es más divertido pensarlo como eso, nos juntamos y luchamos contra un monstruo. En la caja, que hay muchas cajas y muchas ediciones, te viene una colección de monstruos, pues 4, 5, 6 diferentes, y te viene una colección de magos, 6, 7, 8 diferentes, y los puedes combinar. Entonces, cada combinación te da partidas muy diferentes. Hay magos que controlan el tablero, hay magos que hacen daño, hay magos que ayudan a los demás, y puedes jugar eso tú solo, con 2 magos contra el monstruo, puedes jugar 1, 2, 3, 3 hasta 4 jugadores. Yo lo recomiendo a 4, con 3 se juega bien, con 4 es muy largo, contra el monstruo. Y bueno, tienes que combinarte con los compañeros, tienes que lanzar hechizos. Y luego, como peculiaridad de deck building, es un deck building de mercado fijo, de esos que están allí. No hay río de cartas, sino que están ya puestas desde el principio y así te montas tu estrategia, lo que vas a hacer. Tiene como extra también que las cartas no se barajan. Tal como colocas, como juegas tú las cartas, se quedan en el mazo, luego lo giras, entonces puedes preparar tus acciones para que las cartas te vayan saliendo en el orden que tú quieres que te salgan. De hecho, he dicho puedes, pero más bien es debes. Debes Ujú. preparar tus acciones, ejecutarlas de tal forma que te vengan en el orden que tú quieres. Cuando compras una carta, sabes dónde va a aparecer. Sabes cuánto tiempo va a tardar en aparecerte esa carta. Y tienes que planearlo todo, pues en relación a eso. Eso combinado con monstruos que tienen minions que te atacan o no, son ellos solos, o te quitan vida ganándola a ellos, como en plan vampiro, o atacan al pueblo que estás defendiendo y a ti no te atacan, o te bloquean y no puedes hacer hechizos. Claro, cada monstruo es una historia muy diferente. Unos sacan huevos de mosca que te pican y no sé qué, o sea, y es súper chulo esto. Y los personajes que tienes, cada uno de ellos a nivel de cartas, sales con 2 o 3 cartitas diferentes solamente. Luego todo es comprar del río. Pero tienen alguna característica cada uno de ellos, no demasiadas, que hacen que todos se jueguen de forma diferente. Entonces hacen combinaciones entre los jugadores muy potentes. Es un juego de combos muy chulo. Bueno, es nuestro deck building favorito y cada vez que lo jugamos es una aventura. Aparte, no sé, está muy bien equilibrado, porque es de estos juegos que no lo ganas sobrado nunca. Normalmente siempre estás pensando, al siguiente turno palmamos, al siguiente turno palmamos. Uy, nos vamos por los pelos, al siguiente palmamos, al siguiente palmamos y de repente, ay, mira, hemos salido, hemos ganado, ¿vale? Es plan bien y tal. Pero que te da esos juegos bien hechos, ¿sabes? Que te dan la tensión hasta el final, que no estás seguro de nada hasta el último momento, y que puedes palmar al siguiente turno, ¿eh? No es que ganes siempre, no, pero puedes palmar. Y Pero no por pasa eso, mucho eso, ¿eh? O sea, que un juego esté tan bien cuadrado, que llegue al final de la partida y esté todo igualado, que esto pasa, por ejemplo, también con Guerra del Anillo, que es una de las cosas chulas que tiene. Esa llegar al final en un frec a frec, lo digo en catalán, no sé cómo se dice en castellano, o sea, y, y ostras, mola un montón. Esa sensación de que estás a punto de morir, pero de conseguirlo es muy chula, es muy satisfactorio. es que el juego está bien hecho, o sea, el diseño ha sido muy bueno. El trabajo ha sido excelente en este caso de evaluar el ritmo del juego, el flujo de partida y saber hasta dónde llevarlo, porque también depende de la duración. Por ejemplo, este juego dura eso, hora y media, 2 horas a veces, pero hora y media debería estar y en ese sentido, o sea, ahí está bien. Si fueran 4 horas de ir sufriendo, hay que me muero cada turno, me muero cada turno, claro, lo Claro. normal es que te mueras en uno de esos turnos, o sea, pierdas. Si esperabas 4 horas de partidas que se acaban en media hora, pues no está bien hecho el juego. En cambio, si tú siempre tienes la experiencia de que me estoy a punto de morir, pero nunca pasa, al final no te importa, no tienes, a que juegas 2 o 3 partidas Claro. y dices, ah, bueno, aquí da igual si voy a llegar al final. No, no, en este te mueres, ¿eh? O sea, es terrible, pero además el tiempo de juego está muy equilibrado con respecto a eso. Que esa es otra de las cosas del diseño que es relevante, ¿no? Estudiar tu experiencia de juego que das al jugador durante cuánto tiempo es válida. Si Claro. tú le estás dando una experiencia que se está alargando en el tiempo demasiado, o sea, ¿cómo se dice aquello de eh, sobrepasa su bienvenida, ¿no? Es una expresión inglesa, overstays its welcome. O sea, no pasa del tiempo en que es bien recibido, entonces el juego se convierte en pesado, por muy bueno que sea. Claro. Encontrar el puntito justo en el que el juego te deja con ganas de más y no se ha pasado, ostras, también es otra cosa súper compleja. Sí,
Sí, la verdad es que cuando todo esto que estamos comentando converge y funciona es una pasada. Pues Paco, aquí hemos traído el top 5. Yo lo que Ujú. hago normalmente es que hago un vídeo aparte con el top 5 porque la gente tiene manía de buscar ese tipo de vídeos y esto, si lo estás viendo en YouTube, ahora pícale al enlace que saldré por aquí para ver la charla completa porque ha sido súper interesante y a lo mejor hay algún comentario del top 5 que no te acaba de cuadrar. Así que aprovecha, pum, y ves el vídeo completo que la verdad es que me lo estoy pasando muy bien y lo estoy disfrutando mucho con Paco porque, ostras, es de esto. Eres el tipo de diseñador con el que he jugado partidas que se nota que eres diseñador. Más que jugador incluso a veces, ¿eh? Pues yo Ya, recuerdo en el club una partida Pax Pamir que esa. estuviste allí y digo, Paco, deja de intentar romper el juego, tío, que no se puede romper, que este juego es perfecto. Y vas preguntando y tal, esto lo explico muchas veces, digo, hostia, el Paco, tío, todo el rato preguntaba y buscaba el giro y dice, le voy a encontrar el fallo y tal. Pero es Werle, es imposible encontrarle el fallo. Pax Pamir, yo lo digo muchas veces, quizás no es el Pax más divertido, pero es el que está mejor cerrado de todos. O sea, a mí es Ay, la sensación que me da siempre. No, bueno, ya lo viste. No sé con ujú. qué sensación te fuiste al final, pero bueno, es una experiencia en sí misma, ¿no? Pero es curioso, ¿eh? Cuando juegas con un diseñador, el DGS, no sé si decir de formación profesional, porque además al final es un sector donde la profesionalización es muy complicado, ¿no? Pero esa Sí. mente del diseñador, ¿no? De buscar las costuras al juego, se me hizo Ujú. súper interesante aquella partida contigo, la verdad. No, yo me lo pasé súper bien. Me encantó el juego. No lo había probado todavía y me pareció maravilloso. Eh, Aparte, qué experiencia te da, ¿no? Esta manera que tiene Coleverle de decirte, valora la experiencia, porque al final, vale, sí, ganar está bien, pero voy a hacer que ganes de forma casi aleatoria. O sea, no, va a ganar el que más sabe, está claro, ¿vale? Sí, sí. O estará ahí. O sea, el juego va a estar en la que toca, pero tú no vas a decir nunca cuándo se acaba el juego. Lo decide el juego. Y no puedes controlarlo del todo. Eso de las votaciones, o sea, de las crisis y tal, y de repente, ¡pam!, aparece y ahora hacemos la puntuación cuando toque. Que creo que nuestra partida pasó muy seguida, la segunda y la tercera, y entonces, bueno, eso me pareció muy interesante. Y yo creo que ese tipo de juegos lo que hacen es tratar al jugador de mesa como un adulto. Claro. En el sentido de, tú eres lo suficientemente adulto como para saber que aquí vas a tener una experiencia buena y no tienes que llorar. O sea, no, Sí, sí. no llores porque te ha quitado el juguete. O sea, ya está, se ha acabado. Y mañana puedes jugar otra, no pasa nada. Y ese respeto por el jugador me parece muy interesante y lo tienen todos los juegos del cole, porque el John Company es igual también. Yo un compañero lo tengo pendiente, tío. Mira que me han dicho veces, ¿eh? Pero sí, sí, a este hay que hincarle el diente pronto. Y Sí, es lo que te digo. es Sí, un di, juego que Paco. está es de negociación y todo esto, y ese es el centro, el John Company. Pero tiene mucha cosa alrededor también, mucho mecanismo. Pero todo el mecanismo, eso el día que juguemos, ya lo jugaremos en el club, el día que Sí. juguemos, ya verás, todo el mecanismo está al servicio de potenciar la negociación. Todo, absolutamente todo. Y está muy bien hecho también. Es un juego buenísimo. Bueno, casi todos los juegos suyos son una pasada. Esto es que son. Estas cosas que estamos hablando de Root, de Pax Pamir, de John Company, en tema de potencia de negociación y tal, soy muy pesado, Paco, ¿eh? Soy muy pesado. Pero es que Arx, la campaña de Arx, es que es como. Y esto lo he escuchado de gente que ha jugado juegos de Werle, ¿eh? Dice, ostras, es que parece que todos los demás juegos de Werle hayan sido para prepararse para hacer la campaña de Arx, ¿no? Porque ha cogido un poquito de cada uno y ha montado lo que ha acabado siendo insisto, sobre todo la campaña de Arx. Tengo unas ganas de enseñarte, de jugar contigo, Paco, y que me digas qué te parece, que te mueres, ¿eh? Sí, O sea, de hecho, he escuchado varias entrevistas de Coleverle y tal como explica él el juego, se nota que es donde ha metido todo lo que él tiene. Y por sí, eso tengo sí, muchas ganas de jugarlo. sí, sí, Bueno. una pasada. Ujú, Pues Paco, estoy revisando. Mira, hay una pregunta que han hecho interesante, Roy Nexus, me la he guardado para después del top. Y a lo mejor ujú. va un poco enlazado con lo que estamos hablando ahora, ¿eh? Me han preguntado, ¿cuáles son tus diseñadores favoritos? Entonces, voy a hacer un pequeño chascarrillo. Como los juegos que más te gustan son los que tú haces,
Pues supongo que tu diseñador favorito es Paco Gradaile, pero bueno, eso lo digo yo y ya está. Y ahora, quitando a Paco Gradaile, Paco, ¿cuáles son tus diseñadores favoritos? Eh, bueno, pues estaría entre ellos Cole Verle, obviamente, ya hemos Hmm, hablado mucho de él, ya está claro. También está Volko Ruhnke, por lo que se ve en público y lo que no se ve en público, pero yo he tenido el privilegio de poder trabajar con él gracias al Plantagenet y es una barbaridad cómo te ayuda en tu diseño. Tiene un hmm, método de enseñanza o de guiaje socrático. Es decir, te va haciendo preguntas. Nunca te exige nada, nunca te impone nada y solo te pregunta para que tú mismo llegues a una conclusión, no la hmm, que él quiere, a una. Y te hace toda una guía basada en eso, en esto lo haces, ¿por qué? Vale, es por esto. ¿Y esto cómo conecta con esto otro? ¿Y qué está? O sea, te guía por tu proceso de pensamiento. Y es una maravilla trabajar con la parte súper respetuoso, hmm. educado, una pasada. Este sería otro. Obviamente Reiner Nicia, por lo que hemos hablado, ¿no? Por cómo controla el diseño a niveles brutales. Y luego yo tengo lo que sería el diseñador que es como el vicio secreto, ¿no? El que va en contra de todo lo que he dicho, es justo, o sea, es todo lo contrario, es un tío que monta unos pollos en sus juegos que no hay que los coja, complicados en exceso, etcétera, que es bueno, ya murió hace unos años, Richard Berg, un diseñador de GMT, de Wargames históricos, que ha diseñado pues ciento y pico juegos y ha diseñado algunos de los Wargames que más me gustan. Y me gusta porque se lanzó a diseñar juegos de temas que no se trataban normalmente y a idear sistemas nuevos que no que nadie había pensado en ellos y tenía una manera muy particular. Y cuando juegas a un juego de Richard Berg, se nota que es de Richard Berg, por sus fallos y por sus cosas Hmm. positivas. Pero es que yo creo que los juegos, como son creación de un humano, o sea, de una persona, tienen cosas que están bien hechas y cosas que están mal hechas, pero los fallos forman parte esencial de todo el conjunto y esas imperfecciones son los que hacen a los juegos interesantes. Es lo que te transmite un diálogo entre el diseñador y el jugador. Te está explicando algo de alguna forma y ahí cuentan las imperfecciones. Y igual que una persona hay que valorarla por lo positivo y por lo negativo y entender que todo forma un conjunto que es inseparable, en los juegos también. Las partes negativas también están dentro del juego y pueden ser una parte muy interesante del juego. Incluso pueden darte toda la diversión del juego, la imperfección. Y Richard Berg tenía mucho esto, o sea, tenía muchas imperfecciones que crean juegos maravillosos. Hay una de mis series favoritas que son de batallas tácticas medievales y tal, que es la serie Men of Iron, que es, bueno, me parece maravillosa, es idea suya totalmente. Estuvo en, bueno, muchísimos proyectos. Tiene un juego sobre los conquistadores muy chulo, sobre las cruzadas, con un sistema de desgaste por ir por el desierto totalmente novedoso. Bueno, es como y va en contra de todo lo que he dicho, ¿eh? Él hacía menos con más y además reglamentos súper largos y pesados y complejos y todo esto. Pero bueno, también los seres humanos somos seres de incongruencias, ¿no? Y estos puntitos, ese pequeño vicio, pues también está bien. Me ha venido muy bien, la verdad, esta pregunta del chat, porque me parece muy buena pregunta, además. Más después de toda la conversación que hemos tenido, ¿no? Mm. Pregunta Irina Pervis sobre sensaciones con los juegos de Phil Eklund. No sé si has jugado muchos juegos de Pues Phil Eklund o qué sensaciones te no, da. los he estudiado de lejos, o sea, los he visto y no los he Ujú, llegado a jugar. ¿Por qué? Por no tener con quién jugarlos realmente. Cuando me voy a poner a jugar un juego más complejo, pues ya lo has visto en el club, suelo jugar Wargames. ujú. Wargames de cierta complejidad y luego en casa los Eklund no entran ni de broma, porque aquí el niño es Complicado. pequeño y vamos, aquí estaríamos, no sé si dentro de unos años le apetecerá o no. Eh, pero sí que me los he estudiado. Yo me estudio muchos juegos, ¿eh? A veces tengo muchos juegos en casa que compro no para jugarlos, sino para montarlos, estudiarlos, ver cuál es el flujo de juego y estas cosas. Ujú. Y sí que me los he mirado. Son muy interesantes también, muestran una personalidad muy grande. Lo que decía Richard Berg vale para Phil Eklund. Sí. Son juegos llenos de imperfecciones que definen un carácter y una personalidad muy marcados.
y no serían igual de buenos si no fuera por esas imperfecciones. Eh, Mira, por ejemplo, jugamos a un juego que creo que es del hijo, el Station Matt. Fall, Sí, Matt Eklund, sí. ¿verdad? Es del Sí. hijo. También es un juego con sus imperfecciones, pero que muestra una personalidad. O sea, ahí se ve que se ha seguido la línea esta. Pax and Sans, por ejemplo, es un juego que me interesa mucho. O sea, la concepción del juego y todo esto Mm. son muy interesantes. Y, y se nota mucho la fuerte ideología que tiene Eklund en sus juegos. No porque te la imponga el juego, sino porque se nota que es un juego ideológicamente marcado. O sea, te está explicando algo muy concreto. Te está Ujú. diciendo una cosa. Esto funciona así según yo creo. Y eso también es muy interesante. Ese diálogo que decía en los juegos de Sí, Eklund se transmite muy bien. No es un juego aséptico, un juego de Eklund. Es un juego muy, desde muy luego. potente a nivel de sensaciones. Sí, sí, es una cosa que tiene Clun, sí. La verdad es que es particular. Yo a veces hay juegos como High Frontier que me gustan mucho y tal. De Pax Hispánica me ha resultado bastante interesante, pendiente de jugar más partidas. Pero sí que es verdad que te estás leyendo el manual, estás jugando la partida y dices, joder, este juego no sé si me encanta o lo odio a muerte, hasta que te pasan Ya. unas partidas y ya defines, ¿no? Porque es lo que dices, es un tío que tiene una forma de diseñar bueno, que es muy diferente, pero voy a lo de antes, ¿eh? Que a mí lo diferente me resulta atractivo siempre, ¿no? Aunque al Ujú. final sea menos satisfactorio, no me acaba de gustar, pero ya que sea una propuesta diferente ya me ganas un poquito, ¿no? Antes de jugar. Y estoy siguiendo el chat, me parece que ya más o menos estamos al día, hemos tocado todo. No sé si te queda algo pendiente, Paco, que quieras comentar. Nada, solo quería hacer una comparativa con lo que has dicho ahora de la diferencia. Yo creo que la diferencia de los juegos estos, autores como Phil Eklund, por ejemplo, que me vale verle, es la diferencia entre irte a comer a un restaurante de un cocinero que tiene su propio negocio y su forma particular de hacer las cosas, o irte a una cadena. Claro. La cadena está bien, o sea, vas a comer relativamente bien, ya sabes lo que hay. Ese es Ujú. el juego genérico, ¿no? Sí, sí. El estándar que encontrarías. Pero un autor con personalidad, pues a lo mejor este plato no le sale bien, no es lo que tú pensabas. Pero si vas y vas comiendo en ese restaurante, encuentras los 4, 5, 6 platos que le salen mejor que a nadie. Y esa experiencia solo la encuentras ahí, no la encontrarás en el otro lado. Entonces, si tú quieres una experiencia sin ningún sobresalto, que puede ser, porque cuando traes a amigos no jugones o lo que sea, tú quieres una experiencia tranquila, no vas a meterles caña, te vas a la cadena. Pero cuando quieres experimentar tú y estás con el grupo adecuado y tal, entonces tienes que ir a otro sitio, tienes que ir a la aventura un poco. Tienes que jugar un Eklund, tienes que jugar un juego de Coleverle, tienes que jugar un Ujú. juego de Volko, tienes que jugar un juego de Richard Berg, este tipo de gente, que te da una cosa que no te da nadie más. De hecho, si yo tengo una aspiración en los juegos y todo esto, o sea, un deseo, ¿qué querría ser? Pues vender como el virus este, pues no es el objetivo en el que estoy, no es mi interés. Lo que me gustaría es que algún día alguien estuviera haciendo una charla con alguien y dijera, en esta lista de autores, dijera, y uno que hace juegos así, con curiosos, especiales y tal, es Paco Gradaille. Ojalá algún día alguien piense de esa forma, ¿no? Porque indicará que estoy haciendo las cosas, pues, más o menos bien, a mi manera, claro, de forma particular, pero bueno, eso. Muy bien, pues no se me ocurre mejor cierre, Paco. Yo Ujú. acostumbro aquí a intentar estar sobre las 2 horas para que sea una charla que se pueda digerir en una sesión más o menos larga o en un par o tres de sesiones. Pero como hemos quedado pendientes de hablar de futuros proyectos y tal, pues ya iremos hablando para hacer una segunda charla, para hablar quizás de algún proyecto Ujú. en concreto que quieras comentar y tal. Así que os avanzo que por mi parte no va a ser la última vez que venga Paco y Paco creo que va a estar encantado de volver por aquí al canal. Y nada, darte las gracias de nuevo por pasarte y espero vernos pronto tanto aquí como en el club. En el club seguramente será antes. Ujú. Yo, bueno, aprovecho para decir que yo te veo habitualmente,
ahora te escucharé en iVoox, porque en realidad me es más cómodo Ujú. escuchar en podcast, y creo que haces unos canales que son interesantes porque son diferentes. Aportas algo que es diferente. Lo que estábamos hablando de los diseñadores también vale para la gente que tiene canales. Y no es un canal de cadena, es un canal que aporta una cosa diferente, aporta tu visión y tu manera de hacer, que es diferente de los demás. Y yo creo que vale la pena. Y estoy aquí porque vale la pena, porque es interesante, porque es eso, vamos a ir a comer a un restaurante y además comiendo los platos que le salen bien, como es en este caso los programas. O sea que súper encantado de todo un tiempo volver a tener otra charla, y como nos veremos en el club pronto, pues a jugar al ARCS. Sí, muy bien, queda claro. Pues Paco, muchísimas gracias por tus palabras. Es muy, joder, es muy importante para mí que una persona que admiro por el trabajo que haces también y por lo que aportas al hobby, que me digas esto. Así que muchísimas gracias, Paco, por venir. Muchísimas gracias también a todos los que habéis seguido en directo este charlando. Yo siempre llamo charlando y no entrevista porque no soy periodista ni lo pretendo. Al final, este canal no es más que una excusa bastante baja para hablar con gente que me interesa y ya está, ¿no? Porque al final realmente disfruto de hablar contigo, Paco, y con mucha gente que ha venido al canal, pues realmente lo disfruto y lo paso bien y espero que se transmita eso, ¿no? Cuando se hacen estos vídeos y estos audios. Y nada, darte las gracias, dar las gracias a toda la gente que está en el directo, como decía. Y nada, nos vemos en el próximo directo barra vídeo, barra podcast, barra todas las cosas que vaya a ser esto. Y nada, muchas gracias a todos. Nos vemos. Hasta luego. Adiós. Adiós.